Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Ya estamos en campaña electoral, ya queda muy poquito para el día de las elecciones y siento vergüenza, siento rubor ante lo que acaba de decir la Junta Electoral Central, que es que el presidente del Gobierno en funciones y su portavoz hacen trampas. Hacen lo que los británicos llamarían unfair competition o competencia desleal. Así es que hoy les vamos a castigar aquí y vamos a intentar hablar lo mínimo de la cosa electoral. Vamos a hablar de temas más serios, más de fondo, los que tienen que ver con eso que se ha puesto tan de moda, de la España vaciada o la España vacía. No me gusta gran cosa el concepto ese, pero sí vamos a hablar, y en positivo, vamos a definir para ustedes el fenómeno de la despoblación, vamos a definir para ustedes qué soluciones se les ocurren a estos 6 fenómenos que tengo sentados aquí, un plantel absolutamente de lujo, para que ustedes se vayan a dormir con ideas propias y de, mira, esto tiene solución, lo que dijo fulano, lo que dijo Mengano, tenía toda la razón. Ese es el impulso que deberíamos manejar para resolver un problema que es que desde hace un siglo España ha dado la espalda en sus políticas de Estado al mundo rural. Por una razón o por otra, un gobernante por unas, otro por otras, pero el hecho cierto es que aún ahora las políticas de Estado no cuentan para nada con el medio rural. Para nada, para absolutamente nada. Bueno, esa es mi conclusión. Vamos a ver si estos señores están de acuerdo y sobre todo vamos a escuchar qué propuestas nos traen para activar el mundo rural, para activar a la gente que vive en él y para que sea no un problema, sino la solución de vida de muchos. Les presento ya a nuestros invitados esta noche. Don Alejandro Macarrón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Alejandro ya le conocen muchos porque ha estado en innumerables programas de esta casa defendiendo un libro suyo, El suicidio demográfico, ¿verdad? Es ingeniero, consultor empresarial y demógrafo. Y desde luego es una... De facto, no soy titular. Sí, bueno, es igual. Después de todos los líos de la reina Juan Carlos y demás... Pues ha perdido usted más de una dioptría en el asunto de la demografía como para ser tenido en cuenta. Bueno, estoy encantado de tener a este segundo invitado, viejo colaborador de Más se perdió en Cuba cuando casi era nuestra aún, o por ahí, don Ramón Tamames, le conocen todos, economista de cabecera, maestro de todos los economistas de este país. Tiene usted un libro que yo utilicé cuando estudiaba economía y que ahora, cuénteme, la introducción a la economía española, ¿por qué edición va? La introducción va por la 26 y la estructura económica de España por 25. Y el año que viene se cumplen 60 años del libro. Y vamos a cerrarla con una edición final. No está nada mal. Vaya. Bueno, este es un señor que, además de economista, catedrático de estructura económica, conocido por todos, es un librepensador. Y eso es una rara avis en España en el momento actual. Pero además de librepensador, es un tipo del Renacimiento, que tiene inquietudes, pues, en fin, de todo tipo. Por ejemplo, históricas. Acaba de editar un libro que se llama Hernán Cortés, gigante de la historia, que está escrito con precisión del relojero, pero a la vez con las picardías de uno que quiere contar determinadas cosas dentro de esa historia a la que no se puede faltar en la verdad. Y en el fondo acaba haciendo un ensayo contra la leyenda negra. ¿Sí o no? No, hay un capítulo que se habla de la reforma, perdón, de la leyenda negra, pero no tengo intención de hacer ningún libro. Ya tenemos, empezando por el gran tratadista de principios del siglo XX, ¿cómo? Julián de Juderías, ¿no? Dices. ¿Julián? Julián de Juderías. De Juderías. Se presentó a un concurso que convocó ya no sé qué institución y presentó un libro muy bien, muy versado, y yo creo que sigue siendo lo más importante. Y luego está Elvira Rocabarea, sí, que también ha hecho un trabajo interesante sobre Fantásticos. Eso. Bueno, vamos a hablar de despoblación y luego hablaremos de su libro, muy bien. Como decía sí, porque si no me voy. Claro. Bueno, ya le he hecho tantas lisonjas, me queda por llamarle esa cosa tan rebuscadita que está en la introducción de su libro sobre Hernán Cortés. Dice, es válido para todas las estaciones. Y cita a Erasmo refiriéndose a Tomás Moro. Pero bueno, el introductor
no es otro que el que fuera ministro de Asuntos Exteriores y hoy número 1 del tema exterior europeo, Josep Borrell. Bueno, nuestro siguiente invitado, don Juan Iranzo. Hola, muy buenas noches. Encantado, bueno. Ya casi hemos recuperado Cuba, entre todos. Don Juan es catedrático de Economía Aplicada, vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos y mil cosas más en el ámbito no solo de la economía, sino también de la sociedad. Y sé que este tema como que le ha interesado desde antiguo y lo tiene muy trabajado, como verán. Hay quien dice que aquí era necesario nuestro siguiente invitado, don Leopoldo Gonzalo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Entre otras cosas porque él es catedrático de Hacienda Pública y de Sistema Fiscal, y yo creo que todo esto del mundo rural depende y mucho de la audacia fiscal que se tenga, de las ganas y de la audacia fiscal, y hasta dónde es posible, si fuimos capaces de diseñar en este país las zonas, ¿cómo era aquello, don Ramón?, de urgente reindustrialización, las ZUR. Las ZUR. ¿No vamos a ser capaces de diseñar las zonas de urgente repoblación? Hay instrumentos fiscales que se presume su eficacia. Ahora... Muy sencillos, por otra parte, no supone ningún aparato, ninguna complicación. Vamos a ir a ellos. Don José Luis Balbás, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don José Luis es elecciones ya. Economista, sociólogo de la cosa electoral. No le voy a reprochar lo que hacen los suyos en la Moncloa, pero eso queda para luego. Pero está aquí porque es un hombre de un origen de la Castilla despoblada, que es muy conveniente tener aquí, porque luego van a ver ustedes cuántos municipios existen, por ejemplo, en Valladolid o en Salamanca, y se van a quedar aterrorizados, porque es una cantidad absolutamente brutal. Y si bien de esos municipios, ¿cuántos tienen menos de 100 habitantes, que no agentes de la economía en esa población, pues todavía peor, todavía se van a mortificar más. Sí, pero más Castilla y Andalucía, que es lo mismo. No, y Aragón, y Asturias, y Galicia. Porque su expansión ha sido la que es el único caso, desde luego, en toda Europa fue la primera economía europea donde más pasta hubo. La capital era Burgos, después Valladolid, Toledo, y es el único caso en toda Europa que existe que se ha despoblado el centro. Nos queda Madrid a los castellanos, es lo único, pero claro, es como si Inglaterra hubiera cedido Londres, o como Inglaterra hubiera cedido sus provincias. O sea, es una cosa única. Sí. Entonces, eso se hace, es verdad, desde 1870, antes, no 100 años, 150 años, cuando empieza Isabel II y Alfonso XIII a dar a los periféricos poder político, que eran cosas casi despobladas y con muy poca capitalización, que era Cataluña y, por ejemplo, el País Vasco, que es donde se llegó ya en los años 60 a emigrar 3 millones de personas. Desde Castilla, que era lo rico, lo que tenía la capitalización, y quitándola por la vía, que tú lo sabrás bien, por la tasa de regiones devastadas, el ahorro para que fuera allí, porque ahí es que no había. Tuvo que llevar hasta el dinero. Luego hablaremos de quiénes nacieron. Ya me ha liado la parda. ¿Lo ve usted como me ha liado la parda? Vamos a ver, no me líe la parda, por favor, que no he terminado con las presentaciones, hombre. Balbás, voy a tener que contar lo insólito de la Moncloa y de tu presidente Pedro Sánchez. Eso sí que es insólito. Nuestro último invitado. Me alegra mucho porque se estrena hoy en el programa don José Miguel Montoya Oliver, profesor de la Universidad Politécnica, ingeniero de montes, experto en el manejo de recursos naturales renovables. ¿Y eso qué es? Dirán ustedes. Bosques, pastos, caza, pesca, patrimonio, en definitiva, y gestión de ese patrimonio. Que no digan que los del mundo rural son unos gorrones. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues Perdón, sí. Yo querría decir una cosa. Además del señor Montoya, a quien aprecio, soy ingeniero de montes. De honor. De honor. En la profesión no sabemos. Me encargaron que hiciera el informe sobre el plan forestal de los años 90 y creo que se ha hecho muy poco últimamente. Muy poco. Señor, de eso hablaremos. Y cuando los montes no son ya lo que eran antes, ahora son también sumideros de carbono. Eso es. Dentro de la política de lucha contra el cambio climático. En realidad los montes hoy son inmensas extensiones de matojos. Esa es la pura verdad. Bueno, para que ustedes perciban cuál es el fenómeno de la despoblación,
quiero que vean un vídeo en el que tratamos de reflejárselo con datos, ¿eh? La mayor parte de ellos provienen de la Fundación BBVA. Queremos llamar la atención sobre una cruel paradoja. En 1975, cuando murió Franco, España tenía 34 millones de habitantes. Ahora 46,9. Ha aumentado un 36%. Pero ese aumento, ¿dónde reside? Ya se imaginan la respuesta: en las ciudades. En ese mismo periodo, la provincia de Soria redujo un 23% su población, al tiempo que otras provincias, como Madrid, crecían un 73%. Aparece lo que los expertos llaman la España vacía. Algunas zonas de España están tan despobladas como Laponia. Los municipios de menos de 1000 habitantes han pasado de concentrar un 4% de la población española en el año 2000 a solo el 3,1% en el 2018. Como solía decir Bill Clinton, es la economía, estúpido. Es la economía quien dictó movimientos migratorios de gran calado que vaciaron las zonas rurales en favor de las grandes ciudades. Pero, ¿es necesaria la concentración en la era tecnológica para producir crecimiento? La estadística europea de Eurostat fija nuestra densidad demográfica en 92 personas por kilómetro cuadrado. La media europea es de 177 personas por kilómetro cuadrado. Pero el problema es el reparto. Una de las comunidades afectadas de despoblación, Castilla y León, tiene una densidad de 26 personas por metro cuadrado. El 88% de sus municipios tiene menos población ahora que en 1998. Tras esta autonomía figuran Asturias, Extremadura y Aragón. Cada año pierden población Zamora, Ávila, León o Cáceres. El asunto es muy grave, el mayor reto que tiene España, tanto que tímidamente se incorpora a la agenda política. Don Alejandro Macarrón, ¿cómo está eso de la despoblación en España y qué soluciones se le ocurren? A mí me preocupa mucho más, creo que es mucho más grave, no la despoblación rural, que es dolorosa para quienes viven allí, pero que todavía tienen un nivel de vida bastante bueno porque se produce riqueza suficiente en las ciudades, fundamentalmente, que se puede transferir y, por tanto, tienen todavía un nivel de vida bastante bueno, pueden acceder a buena medicina, a todo lo que sea, que la despoblación general del país a la que vamos, en cuyo caso, si caen también las ciudades, por envejecimiento y falta de población, se apaga la luz para todos. Y me impresiona que el movimiento haya empezado precisamente por la parte rural solamente, que en parte es lógico que se quejen, porque tenemos un problema de falta de nacimientos tremendo desde hace décadas y a todo el mundo parecía que le daba igual. Y ese problema de falta de nacimientos te lleva inexorablemente o a la despoblación o bien tienes que compensar, si es que puedes, con inmigración extranjera. Entonces, eso, digamos, como primera premisa. En segundo lugar, es curioso porque los sitios que están verdaderamente despoblados, la España más despoblada a nivel provincial, no digo a nivel de pueblos, es la que ha tenido a la vez bastante emigración y una natalidad especialmente baja, porque en Andalucía, por ejemplo, o en Murcia o en Canarias, que son regiones que han tenido mucha emigración porque han sido tradicionalmente muy pobres, no se percibe ese fenómeno de despoblación, la población es más joven en media. ¿Y eso por qué es? Pues porque los sitios pierden población por dos cosas, o porque nace poca gente o porque se va. Si te pasan las dos cosas a la vez, entonces es cuando estás muerto. Puedes compensar con una o con otra. Por ejemplo, en Madrid no cumplimos en natalidad, pero atraemos población de toda España. Entonces, en Madrid salvamos los muebles, o sea, no cumplimos nuestros deberes de reproducción, pero cogemos gente de otros lados. Entonces, creo que ese aspecto, ese factor es importante. Creo que me da mucha pena que, por ejemplo, el comisionado del Gobierno que se ha quedado para el reto demográfico se esté centrado exclusivamente en el reto rural. España tiene al menos tres grandes retos demográficos. Uno se llama natalidad, otro se llama integración de la inmigración y otro se llama la España vacía. Y claro, el fácil, el electoralmente rentable, porque esté sobrerepresentada en nuestro Congreso de los Diputados, es esa España, que es verdad que es un problema, que es verdad que hay que atender y que aquí hay mejores expertos que yo, pero sí digo que eso creo que no es centrar el tiro en el problema principal. Y en segundo lugar, tampoco ese comisionado está dándole importancia a la parte de natalidad en esa España vacía, o esa España vaciada. Se está centrando en lo que evidentemente todos pensamos, hombre, si vienen inversiones, si atraemos ahí a Amazon, como dicen que va a ir a Aragón, por supuesto. El problema es que hay tal cantidad de superficie de territorio, cada vez con menos gente, que no hay Amazons para todos los sitios. Algunos sitios serán indultados, tendrán suerte, por ejemplo, si tienes un rico local como Emiliano Revilla y es un patriota de su pueblo, Olvega, pues te invierte en su pueblo, te queda un pueblo industrial estupendo y esa zona de Soria se salva de la quema.
pero ¿cuántos Emiliano Revillas hay? Y Emiliano Revillas patriota de su pueblo, porque muchos ricos hay, pero que entonces por eso yo creo que es importante que el debate de la España vacía, que sí hay que hacerlo, no nos olvide el otro, que de fondo es más importante, en mi opinión, a largo plazo es más importante el problema, y luego que cuando hablemos de España vacía hablemos de que ahí también, en todos los planes que yo he visto, no se habla la palabra natalidad prácticamente, o si se habla es secundaria. Es cierto, pero quiero que repasemos un poco algunos datos rápidamente para que vean ustedes cómo es el drama. España tiene 8.116 municipios, dirán que demasiados, probablemente tengan razón, pero vamos a hacer un pequeño desglose. Los que tienen menos de 100 habitantes, ¿cuántos son? 1.041. Es verdad que en los últimos 10 años han desaparecido un 60%. Porque claro, al final resulta que se extingue la cosa. Los municipios que tienen entre 100 y 500 habitantes, 2.759. Datos 2018, todo lo que les digo. Los municipios que tienen entre 500 y 1.000 habitantes, 1.062. En total, 4.862 municipios con una población pues ínfima, con unos proyectos de asociación o de mancomunar servicios que son cero, ninguno. Con proyectos de fusión de municipios, creo que esto fue un proyecto electoral de ya no me acuerdo qué gobierno, y hubo dos. Uno se echó atrás al final. Vean la cantidad de municipios que hay en las provincias despobladas, es una cosa alucinante. Por ejemplo, en Burgos 371 municipios, Salamanca 362, Guadalajara 288, Teruel 236, Zaragoza, que es más que la capital aragonesa, 293 pueblos. Mucho. ¿Se refiere usted a Zaragón como le llama la comunidad autónoma? Zamora, aquí don José Luis, 248, Cuenca 238, León 211, Segovia, con lo pequeña que es, 209, Palencia 191. Palencia es la mía, ¿no? Ya. Esto es bestial. Esto sí, dice, bueno, lo que demuestra. Y entonces es que estos tenían una base agrícola muy importante. Enorme, efectivamente, la riqueza. Por eso tiene esa fuerza territorial. Hay otro dato que tienen que computar, si no, no vamos a entendernos. Lo dice el Instituto Gallego de Estadística, Juan Iranzo. Dice, en el año 2031, en Galicia habrá el doble de jubilados que de jóvenes. Ah, no, por supuesto. Es que ese es el cuarto epígrafe demográfico al que hay que aludir. El creciente envejecimiento de la población española, que tiene repercusiones económicas y sociales de todo tipo, en las pensiones, en la sanidad, etcétera. Pero a mí sí que me gustaría poner de manifiesto que estamos ante un asunto apasionante y fundamental, que es la población. Y de hecho los economistas, cuando yo todavía era catedrático de estructura económica, como el profesor Tamames, luego nos ha cambiado la disciplina, estudiamos mucho el óptimo de población. Un exceso de población genera gravísimos problemas. Hay problemas de paro, hay problemas de deseconomías, de congestión, hay problemas, en definitiva, para el desarrollo. Pero también la falta de población, que es la tradición en España, genera gravísimos problemas. No hay capital humano apenas, no hay, sobre todo, demanda para impulsar el primer desarrollo, y esa es una característica que se ha mantenido en España hasta hace muy poco. El primer censo de población oficial del que disponemos es el de Floridablanca, de 1785. ¿Saben ustedes cuántos españoles vivíamos en España? 10.200.000. Probablemente perdimos la revolución industrial, entre otras cosas, porque no teníamos esa población mínima necesaria. Por tanto, el óptimo es fundamental. ¿Qué ocurre? Que esa despoblación, porque el 54% de la población española vive concentrada. En concreto, 42 millones de habitantes de los 46 y pico que estamos, residimos en el 30% del territorio y el resto está despoblado. Pues eso, lógicamente, si no hacemos algo, está abocado al desastre. No, en cambio, en el caso de las ciudades, que además la urbanización es un proceso que no solo se ha producido en España, se ha producido en todo el mundo. Ya, pero la tecnología hace que esa concentración necesaria en el esfuerzo industrial o en las revoluciones industriales, o como les quieran llamar, ahora ya no tenga demasiado sentido. En la era tecnológica da igual donde vivas, puedes aportar a ese mundo económico sin vivir en Madrid o sin vivir en Barcelona. Don Ramón Tamames. No da lo mismo, no da lo mismo. Vivir en Madrid o en Barcelona es un privilegio porque hay unas oportunidades extraordinarias de todo. Culturales, de oficios, de profesiones, de empleo, de posibilidades de acercarse al mundo de la investigación, de la música, del arte.
Bueno, es tremendo. Lo que es vivir en una gran ciudad, insisto, es un privilegio. Y yo creo, don Javier, que primero de todo deberíamos rendir homenaje a Sergio del Molino, que es el autor del libro que lleva por título La España vacía y que abre, en cierto modo, la polémica. Iranzo lo sabe muy bien, que la polémica en nuestra materia de estructura económica está abierta hace mucho tiempo. Con Román Perpiñá Grau, antes de la Guerra Civil Española, pues él se da cuenta de que hay unas zonas de gran concentración, como son Barcelona, Valencia, Cádiz y Sevilla, Andalucía, Baja Andalucía, y algo Galicia, Vigo y Coruña. Son, me parece, las asícoras y las aerocócoras, que él dice en una terminología muy complicada que se inventa, son zonas despobladas. Decía, los vagones de ferrocarril van de Barcelona o de Valencia o de Alicante llenos a Madrid y vuelven vacíos, porque además no había un efecto compensador de un Madrid que era una ciudad de burócratas, de funcionarios y poco más. Ahora Madrid es un polo de desarrollo tan importante o más que Cataluña ya. Y yo creo que España siempre ha sido un país de vacío. Lo vemos en Próspero Mérimée, su viaje por España, en Antonio Pons. Yo mismo el año 60 hice un trabajo sobre el censo de población, viendo ya las grandes migraciones y la España que se iba quedando vacía. Yo me pregunto si el problema es tan grave. Lo que hay que hacer es que la gente viva mejor en la España vacía, pero resolver el problema de la España vacía es casi imposible y no tiene mucho sentido porque tendría un gasto enorme. Ellos prefieren venir a las grandes concentraciones o de tipo medio que les organicen allí un centro médico, una escuela estupenda, un cine, un teatro. Eso es imposible, además. Lo que no hay que hacerse la idea, hay que darle una solución distinta. Vamos a ver, ya. Jaime Lamo de Espinosa y yo estamos trabajando sobre el tema. Bueno, ya sé que está preparando un libro usted sobre el tema. No, un libro no, un informe. Bueno, como fuere, quiero que ustedes reflexionen, nos vamos a ir a publicidad, quiero que reflexionen sobre la gran aportación de la democracia a estas zonas rurales despobladas. ¿Cuál ha sido? Pues a veces con el impulso municipal y a veces con la ayuda de las diputaciones, tienen todos esos pueblos polideportivos. No tienen niños, pero tienen polideportivos. No tienen residencia de ancianos, pero tienen ancianos. Y muchos polígonos industriales. ¿Qué más tienen en esos pueblos? Piscina. Una piscina en la Siberia castellana que se usa 15 días al año. Pero ahí sí, para eso ha habido generosidad y empeño. Ahora, un centro de creación de empresas a nivel comarcal para ver qué proyectos pueden tirar para adelante, eso las diputaciones no han querido saber nada y los municipios tampoco. Les dejo pensando en ello y nos vamos a publicidad. Así que hemos hecho unos bonitos polideportivos que se castigan con la nieve y el sol y unas bonitas piscinas que se agrietan 11 meses del año. Pero impulso, y lo que se dice impulso, algo que corrija el impacto de la PAC sobre ese mundo rural que en lugar de fijar población ha hecho que se aleje, eso no lo hemos hecho. Don Lorenzo, no, don Leopoldo. Me gustaría insistir en una cosa que se ha dicho, se ha anticipado, y es que España parece ser que ha estado siempre bastante vacía. La España de los Reyes Católicos tenía en torno a 8 millones de habitantes, antes de la gesta americana. Los primeros censos fiables son de finales del siglo XIX. Los hay anteriores, ha citado el Porfirio Iranzo, uno de ellos, pero los fiables, porque antes se reconstruían las cosas sobre la base de estadísticas eclesiásticas, las mercuriales parroquiales, los bautizos, los matrimonios, etc. Entonces eso está un poco en la oscuridad. Pero si seguimos un poco la secuencia del total de la población española, en 1857, primero, José Terreiro, que es catalán también, geógrafo de hace unos cuantos años, pues la reconstrucción que hace por censos, 1857 España tenía 15 millones de habitantes. Algo menos de un siglo después, en 1950 tenía 28 millones. En 1975 había alcanzado los 36 millones de habitantes. Y
en los 44 años que median entre el año 75 y el 2019, alcanzamos casi los 47 millones actuales, ¿no? Bueno, quiere decir que solo entre el año 75 y el actual la población española ha crecido un 36%. Bien, desde 1960, esto es, como está aquí uno de los protagonistas del plan de desarrollo, de los planes de desarrollo en la comisaría del plan, con don Laureano y demás, pues se produce desde 1960 para acá, son datos de Richardson, una trasvase de población rural a las zonas urbanas, industriales, etcétera, de 100.000 personas año. ¿Somos un país muy poblado? Hombre, resulta que en la Unión Europea el número de habitantes por kilómetro cuadrado está en los 233 de media de la Unión Europea y nosotros estamos en los 92, ¿no? Y si nos vamos a esas tierras queridas, yo también tengo mis raíces en Zamora, alguna raíz, pues nos encontramos con que en León están en una densidad de población pues de 26 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Zamora es un caso muy acelerado de pérdida de población, como sabe muy bien nuestro demógrafo oficial y archicualificado. Y no titulado. Ya lo sé, ya lo has dicho, ¿no? Bueno, lo que quería decir yo es lo siguiente. El problema es sangrante porque desde esos lugares han aparecido instituciones, se han creado instituciones en defensa de la permanencia demográfica, tales como, por ejemplo, porque sobre todo son Teruel, son Palencia... Soria. Soria. Tengo otra raíz soriana también, pero es que nunca ha habido población Soria, yo creo que... Usted tiene raíces en todas las provincias. Claro, yo soy español de pura cepa. Bueno, no, es que hay dos instituciones que se llaman Teruel existe y otra que se titula Soria ya. Sí, no, Soria ya. Es un grito estertóreo que reclama esto, ¿no? Pero perdona, si me dejas un segundo... Pero Soria llegó a tener 150.000 habitantes en el año 1900, ¿eh? Sí. No, pero una cosa que ha dicho Juan Iranzo es que hablamos del fenómeno que ya tratamos cuando nos ocupamos de las pensiones, ¿no? Del envejecimiento demográfico y todo esto. Bueno, ¿sabéis cuál es la población con 65 o más años que vive sola y que se localiza fundamentalmente en el medio rural? Más del 27% de la población. Orense es la provincia de Europa, claro, con más. Que vive sola. Sí. Bueno, podemos seguir con algunos datos más de interés al respecto. Bueno, me interesa mucho conocer las primeras impresiones de don José Miguel Montoya. ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación de abandono histórico? A mí me da un poco de vergüenza hablar entre tanto economista, pero bueno, voy a intentarlo. Yo veo una cosa, primero que estamos hablando de despoblación, de vaciamiento de población y demás, y es cierta, pero el problema añadido es la desruralización, es decir, que quedan 100 en un pueblo, pero solo 2 gestionan el territorio, es decir, realmente la gestión de los espacios rurales es prácticamente inexistente y extremadamente burda, grandes maquinarias, procedimientos muy vastos de manejo del territorio. Después, hay una cuestión que puede chocar con lo que estamos pensando todos los urbanitas. Parece que la gente que vive en el medio rural o los rurales que todavía trabajan en la tierra viven de las subvenciones europeas, del esfuerzo fiscal de los demás, etcétera, y no es cierto. Entonces, yo creo que ese es un asunto que ponerlo muy claro. Hoy, el que gestiona el territorio no produce como antes solo recursos, es decir, cosas materiales, trigo, ovejitas, madera, no. Produce valores, entendiendo por valores todo aquello que debemos de conservar, digamos la biodiversidad, digamos la absorción del CO2, genera usos turísticos, recreativos, pero también protección de los embalses, protección frente a las riadas, etcétera, y por supuesto genera recursos. La sociedad quiere las 3 cosas, con enorme intensidad el valor, con enorme intensidad los usos, y de los recursos, si no los tiene, los importa. Pero lo cierto es que esa sociedad que demanda las 3 cosas solo paga por la tercera. Es decir, nadie paga nada a los gestores del territorio que llevan una gestión tal que hace que haya aquel imperial, lince, conejos o lo que sea. Y por tanto, toda esa producción queda expoliada directamente. Los urbanitas nos llevamos lo central de la demanda que hacemos con los valores. Hacemos idéntica con los usos. Es decir, todos esos usos, los ciclistas van, se pasean, se creen que son los dueños, protestan porque no están arreglados los caminos, pero tampoco pagan un duro. Entonces, el expolio del campo es una de las razones de esa desruralización y de esa despoblación. Si vamos más lejos,
Hay mucha gente que no solo no está dispuesto a poner un céntimo de su bolsillo por los valores o los usos que está todo el día reclamando, exigiendo, los ecologistas gritan, salen a la calle, hacen cosas por el estilo. Es que además cuando van, lo gorronean todo. Es decir, quieren que estén arreglados los caminos, que les pongan sombreritos para su coche. Es decir, a gorronear además, no pagar, y encima que las facturas las paguen esos mismos. Caso límite, cuando declaran un espacio como protegido, resulta que usted no puede labrar entre tal a tal fecha, no puede podar los árboles de tal a no sé qué, 10.000 limitaciones que le imponen unos urbanitas que demandan unos valores y unos usos que genera el rural que está trabajando, pero que él ni paga ni nada por el estilo y además le deja la factura al otro. O sea, gorroneo ambiental. Dígame una cosa, ¿cuánto cuesta un kilo de madera en el medio rural español ahora? ¿Cuánto deja en el medio rural un kilo de madera? De leña. De madera. Un kilo de madera. Útil industrialmente. Un kilo de madera útil industrialmente, dejémoslo en eso. Depende de qué tipo de madera. El haya no es lo mismo que el castaño, ni pues lo mismo dígame, que el eucalipto. Un kilo de madera de cerezo, que es una de las más requeridas. Sí, eso es lo más caro. Hay maderas extremadamente, vamos a llamarles caras, pero en general la madera hay que valorarla en pie. Es decir, la madera vale lo que vale en el árbol vivo, se le corta, se le transporta, se le vuelve a valorar en cargadero y después en el punto que se entregue industrialmente, en fin, se recorrerá un metro cúbico sin corteza. El metro cúbico sin corteza, con corteza, efectivamente. El resultado es que muchas maderas no se pueden vender. Por ejemplo, ya no se corta en la mayor parte de los montes de España porque nadie paga una peseta por esa madera en pie. Esa es la situación real. Dices, bueno, ¿y cuál es el efecto de ese poco valor de la madera? Pues que están desapareciendo los aserraderos, las personas que trabajaban en el mundo de la madera, y la sociedad nuestra, la que decimos que nos chupan los rurales, la gente del monte viven de la subvención, viven de no sé qué. Resulta que el valor que se pagaba por la madera se multiplicaba en las fases industriales por 10, 20 y en el caso del cerezo hasta 300 veces. Es decir, el verdadero dañado por este expolio, por este gorroneo que estamos haciendo, resulta que eso es el propio mundo urbano. Es al revés de lo que la gente piensa. Desaparece todo el valor real. Bueno, no sé si estoy hablando demasiado. Abróncame, ¿eh? No. Bueno, no, le puedo decir... Solo abronco a José Luis Balbás. Ah, muy bien. Le puedo decir que de acuerdo con Carlos del Álamo, que fue muchos años presidente de los colegios de ingenieros de montes, tenemos como 40 millones de metros cúbicos de crecimiento de la renta, digamos, maderera de España. Al año, 40 millones. Y apenas cortamos 15. Claro, muchos bosques están envejeciéndose, tienen árboles muertos, maleza, etcétera, y eso produce muchos incendios también. Pero la cantidad que se incendia es poquísimo. España sigue creciendo en términos de volumen de madera. Y es una pena porque podríamos tener una industria extraordinaria. Falta gestión. Yo creo que eso lo tiene que resolver la Unión Europea con algún tipo de apoyo a la industria maderera. Falta gestión en lo forestal y mira Totalmente. Que no será porque no haya desempleados en España. Don José Luis Balbás. Bueno, pero yo creo que a las zonas rurales, fundamentalmente las dos Castillas y Andalucía. Y Aragón, y Galicia, y Asturias. Aragón, bueno, Santander es Castilla, o sea que tampoco hay muchas vueltas. Otra cosa es lo que pongas ahí, ¿sabes? Lo que pongas ahí, ahí está la historia, ¿no? Entonces, lo que más se la está expoliando son los recursos energéticos. Porque ¿dónde están las hidráulicas? Las centrales hidráulicas que hay latera, pues todas están sobre los ríos que están, sobre Castilla, hasta el del Ebro está entre Santander y Burgos y mide 20 kilómetros de frente, ¿sabes? Y se llama Ebro, ¿vale? Eso es así, sobre el Tajo, sobre el Pisuerga, que tiene 5 pantanos, ¿sabes? O sea, y sobre todo térmicas. Luego térmicas, centrales térmicas sobre el carbón, que han estado financiando muy baratita la energía para lo que valía en España, aparte de los monopolios, durante estos 40 años de expansión. Pero yo he hecho la expansión y el plan de desarrollo y los polos de desarrollo y lo que tú quieras, pero ¿con qué energía? Si es que no había. Se ha puesto sobre ese territorio.
O sea, ¿dónde están los grandes pantanos? En Castilla y León, en Cáceres, sobre el Guadiana, y se les ha expoliado el valor añadido que daba Tenaya esa energía. Y había que transportarla al País Vasco, que no tiene ni una. Hombre, yo no creo... ¿Sabes? Bueno, espera, yo doy mi opinión. Tú da la tuya. Es un expolio absoluto. También ha sido un expolio de recursos, porque la financiación hasta el siglo XIX, mediados, donde estaba la capitalización, era en Castilla, porque tenía los grandes recursos económicos de entonces, que eran la agricultura, el ganado, el trigo, la madera, ¿sabes? Y eso ha capitalizado otras cosas y se le ha dejado vaciada. Y en el resto de Europa, ¿qué se ha hecho? Todos sitios parecidos a nosotros, yo hablo de los grandes países, ¿no? Alemania, Francia, Union Kingdom, no han hecho ese expolio territorial tan grande. Es decir, que oye, la cuenca del Ruhr en Alemania ha seguido con su fuerza y, vamos, solamente la zona central del Ruhr sigue siendo, pues, la cuarta o quinta gran población industrial de toda Europa. Y fíjate si es rural eso. Y está bastante negro de carbón, ¿no? Entonces, ¿qué solución le damos para el desarrollo territorial y la fuerza política? Porque esto que decimos de que ¿qué hacemos? No, ¿qué hacen ellos también? Porque también deben mandar. O sea, no tienen que mandar los que se han llevado los recursos por la cara y están ya en otros territorios. Porque eso no es que sea nacionalismo, es ser idiota, ¿sabes? Porque además España está perdiendo esos recursos en esos sitios que son enormes ubicaciones. Es decir, una gran despoblación en Badajoz. Sí, pero es la mayor producción de tomate. Ha tenido que volver a ser de Europa, ¿sabes? Y es donde ha habido que poner pues lo que nosotros quisimos, llevar los alimentos de Extremadura para hacer industria alimentaria en sitios donde no había nada, ¿sabes? Y había que llevar el tomate, que vale poco, ¿sabes? Pero por cantidades de millones están allí, pero las grandes marcas, Heinz, ahora también están en Navarra, pero no están en otro, porque el coste ese de oportunidad de tener ese territorio desarrollado y darle soluciones es también instalar allí industrias, que ahora es mucho más fácil, porque como hay mucha más tecnología, hace falta menos mano de obra, entonces también estos territorios tienen mucho sol, que hoy es energía, es decir, que pueden desarrollar. Entonces, no podemos ser tan tontos como un territorio que recibe hoy España pues 84 millones de turistas porque se vive muy bien, que solamente ocupemos el 20% del territorio en zonas urbanas que ya están hiperpobladas. Podemos desarrollar zonas muy localizadas con Europa, porque Europa está hacia el norte, no está tan al Mediterráneo. Industrialmente, donde está es pues París, Holanda, Inglaterra, eso es donde está. Entonces ahí, pues Zaragoza viene muy bien, Castilla y León viene muy bien, localizado también marítimamente, desde el puerto de Santander, que no se le ha hecho ni la terminación de la canalización Valencia-Madrid-Santander, que estaba hecha, pero no se ha hecho por razones políticas, porque había intereses políticos, que el franquismo lo paró, o sea, pero estaba hecha, así que está llegando a Santander, y esa canalización logística debía estar hecha, y no se ha hecho por política, no se ha hecho por otra cosa. Se ha potenciado otros puertos en vez de esos, cuando el gran puerto del Mediterráneo sigue siendo Almería, sigue siendo Valencia, porque están mucho mejor ubicados. Vamos a ver, Juan Ignacio. Hombre, yo creo que, en primer lugar, hay que recordar por qué se abandona el hábitat rural voluntariamente, que eso es lo que creo que es muy importante. Pues en primer lugar, porque se produce en los años 60 un proceso de mecanización del campo, que aumenta la productividad enormemente en el sector, y eso es muy positivo, pero libera mano de obra. Libera mano de obra que se va ¿a dónde? A Alemania una parte y otra parte a la ciudad. Básicamente a construir la ciudad y al desarrollo industrial de los años 60. Pero eso lo que facilitó es mejores oportunidades a estas personas. Y por otro lado, percibían mejores servicios de todo tipo, de educación, de sanidad. Y eso ha sido un factor determinante también en la movilidad social que se ha producido en España. Y yo creo que aquí hay varios ejemplos de esa movilidad social. Por tanto, a priori no es negativo. Lo que sucede es que es verdad que son zonas que están despobladas y que ofrecen grandes oportunidades. Pues lo primero lo ha dicho usted, eso no es expropiar. Son lugares muy adecuados para producir energía. E incluso la zona más despoblada que yo conozco entre Burgos y Cantabria es el páramo de Masas. ¿Por qué no podemos buscar
gas natural que probablemente mediante fracking se puede producir allí, pero por razones medioambientales estamos limitando la capacidad de desarrollo de la zona. Vamos a cerrar centrales nucleares, que ¿dónde están? En las ciudades no, están en el campo generando gran riqueza en la zona. Por tanto, seamos sensatos. Luego, por otro lado, claro que hay oportunidades, porque el hábitat rural es una oportunidad y cada vez es más atractivo, no para vivir, pero sí para pasar tiempo o visitarlo. Y ahí es donde podemos incidir en las grandes posibilidades que ofrece el hábitat rural. Porque es verdad que un signo de desarrollo fue tener la segunda residencia, ahora no está de moda, pero sí que queremos visitar y desarrollar proyectos culturales. Y ahí, cuando hablemos de las posibilidades que hay para el hábitat rural, hay muchas. Y desde luego también las fiscales, porque yo soy mucho más partidario de, en lugar de ayudas a través de la PAC, exenciones y bonificaciones fiscales en todos los impuestos. Ahí quiero llegar yo, porque eso me parece que esa audacia fiscal es absolutamente imprescindible. Sí, claro. Se trata de atraer desempleados de ese mundo industrial, de las ciudades superpobladas, etcétera. Se trata de atraer a esas personas que con 52 años han sido víctimas de un ERE en la banca, tienen dinero y tienen salud. Y se trata, y esto es mucho más importante aún, porque no se imaginan lo que lleva detrás, de atraer a los mayores, que son de esos pueblos, pero viven en Madrid, pero viven en Valencia, pero viven en Barcelona. Y la ilusión de, si tengo que ir a una residencia, prefiero pasear por las calles donde fui niño, es la que les da al mundo rural una gran ventaja. Las residencias de ancianos, como elemento generador de economía, como elemento generador de empleo, de la gente que va a tener que ir a esos lugares con impulso municipal o de la Diputación, en lugar de hacer pabellones polideportivos para niños que no existen, pues que se dediquen a hacer economía real y que, bueno, pues que conduzcan esa marcha o esa vuelta a sus lugares de origen de tanta gente que, en el fondo, pues si le haces una buena oferta, pues lo va a aceptar encantada. Don Alejandro. Yo quiero decir 4 cosas. Vamos a ver. Si estamos en el debate del campo es bueno y la ciudad es mala, en impuestos vamos a ver aquí quién paga la fiesta. Es mucho más probable que parte de mi trabajo vaya a pensiones o lo que sea al campo que al revés, digo, de los que estamos en esta mesa. Se produce más riqueza en la ciudad. Segundo lugar, es mucho más probable que el voto de una persona de Teruel consiga el diputado que quiere que yo, porque tiene 3 o 4 o 5 veces más representación. O sea que yo creo que es mejor poner de manifiesto los problemas, pero no hagamos muchos victimismos, porque si no vamos a ver quién sale al final, quién es la víctima y quién es el verdugo. Porque desde luego yo trabajo más para una persona del campo y cualquiera de vosotros que al revés. Y luego ya sobre otras 2 pinceladas que no hemos tocado sobre el tema rural. Bueno, una sí la hemos medio tocado. Una es los inmigrantes que se hablan como solución. Los inmigrantes quieren, como en el chiste aquel, que ahora hay que decirlo políticamente correcto, su sahariano quiere pupitre como los caucasianos, ¿no? Es decir, también van a la ciudad. Los inmigrantes que dicen, no, vamos a traer inmigrantes. Pues lo mismo que todos lados, prefieren muy mayoritariamente. Es verdad que en algunos sitios de ocupación de campo, tipo La Rioja, zonas vinícolas, hay bastante mano de obra rural, pero inmigrante. Pero esencialmente tampoco los inmigrantes dicen, vamos a llevar inmigrantes para la España vacía. Pues tampoco van a querer ir, digamos, de forma normal. Y luego, comentamos de dónde empezó el pistoletazo de salida de la España vacía. Bueno, yo recuerdo que hubo una conferencia de presidentes de las 4 regiones españolas más envejecidas, que son Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón. Y dijeron, oye, tenemos un problema porque tenemos mucha población mayor, eso tiene un coste extra. No dijeron ni una sola palabra de que además tenían una natalidad horriblemente baja, que es lo que en parte les había envejecido, en parte de migración, pero en parte eso. Y entonces había una anécdota de esa. Yo no es por meterme con las personas, porque además no va de esto, y creo que no hay que hacerlo nunca. Pero eran representativos de su zona, porque entre los 4 presidentes habían tenido un hijo. O sea, y de ese tema no hablaron. Ya, vamos a ver, usted tiene un problema. Zamora, hablamos de Zamora o de Palencia. Zamora tiene 3 muertes por cada nacimiento. Entonces esas provincias haces un análisis contrafactual. ¿Qué habría pasado si hubiesen tenido un poco más de natalidad? Por ejemplo, si en Soria hubiesen tenido la natalidad andaluza, que tampoco es una cosa increíble, pues tendrían a lo mejor 30 o 40.000 personas más si en los últimos 40 años, con la misma tasa de migración. Usted dice, ¿qué población tendría aquí? Le pongo que emigra cada año el mismo porcentaje o lo que sea, el 0,3% de la población emigra. Bueno, pues tendrías una población menos envejecida y más joven. Y de eso no hablaron. Pero eran personas, digo, entre los 4 habían tenido un hijo. Ojo que el dato es Don Ramón Tamames. Vamos a ver. Es que estamos aquí navegando
sin darnos cuenta de que esto se ha estudiado en muchos sitios, ¿no? Aparte del libro de Sergio del Molino, que dedica una parte a la España vacía y lo demás son ocurraciones varias. Ahora está Sergio en el Heraldo de Aragón, de periodista, y he gozado de una popularidad interesante con su libro. Pero es que ya en la conferencia de presidentes de comunidades autónomas de 2017 se acordó que se estudiara el tema. Y el gobierno lo acogió y nombró un alto o alta comisionada del reto demográfico. Y esa señora está una temporada ahí trabajando, no se sabe muy bien en qué, pero en fin. A media jornada, la otra media estaba en el PSOE. Y luego ahora está de diputada, creo. Entonces, luego surge ya la estrategia. La estrategia se publicó el año pasado, me parece. Es un tomo así, con cantidad de posibles actuaciones. El problema es que ya nadie quiere ser el lobo estepario, que decía Germán Hesse. El lobo estepario no quiere ser nadie. El pastor ha desaparecido. Las producciones ganaderas se tienen que hacer en naves industriales, por así decirlo, y las ponedoras en jaulas. Bueno, y luego tampoco quieren ser la aldea perdida de Palacio Valdés, aquella historia campestre, sociología rural terrible. No quieren serlo y se van. ¿Y por qué es todo eso? Pues porque sencillamente dicen Mario Gaviria y Amando de Miguel, que son dos sociólogos que también han estudiado eso con bastante antelación, pues que quieren la escena urbana. La gente quiere la escena urbana y los jóvenes si quieren la discoteca, y los otros quieren la moqueta, y los otros quieren la buena calefacción en invierno en un despacho, y no pasar las miserias y los sabañones. ¿Se acuerda usted de los sabañones de la gente rural? Todo eso es muy importante. Entonces, en mi opinión, no tiene solución. La España vacía va a seguir siendo la España más vacía, salvo que se hagan políticas de tan alto coste que habrá que pedir a la nación su opinión sobre el tema y decirle: ¿usted quiere que nos gastemos tanto dinero en que la gente de la España vacía pueda crecer algo en población? Es imposible. Es la globalización. La globalización determina pues que una fábrica de celulosa en la costa española, en vez de tomar los cultivos forestales locales, pues compra en Venezuela, no en Venezuela, compra en Uruguay, en Argentina, compran en Europa del Norte. Eso es lo que pasa, y pasa con muchas cosas. Entonces, no nos extrañemos de que se pierda producción, porque no es rentable recurrir a esa producción. Es más fácil con la globalización ir a los grandes mercados mundiales. Hay que valorar el coste de las medidas resolutorias y para que viva la gente mejor y decir: esto nos va a costar. ¿Merece la pena o va a seguir la concentración en las grandes urbes? Punto. Bueno, quiero que escuchen a Meritxell Batet cuando era ministra del gobierno. Bueno, van a verlo. Cuando ella decía algo que yo les quiero recordar. Ella fue la que dijo: la despoblación es el mayor reto que tiene España. Ahí lo ven. Don Leopoldo, dígame una cosa. Yo creo firmemente en que eso depende de la audacia fiscal. Si en Australia se enseña a los niños con la radio y la tele, viviendo en ranchos que están a miles de kilómetros uno de otro, no hay barrera que explique, ni coste que explique la diferencia de calidad de los servicios públicos del mundo rural al mundo urbano o semiurbano. La cuestión es cómo atraemos a esas nuevas startups que no necesitan de un gran esfuerzo muscular en la formulación de sus productos, cómo los llevamos al mundo rural. Y a mí se me ocurre que se pueden hacer cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Y a mí me gustaría volver un momento atrás, porque el profesor Tamames ha dado entrada a la literatura con la alusión a la aldea perdida, ¿verdad? De Palacio Valdés. De Palacio Valdés. Bueno, yo me permitiría también recordar que es de larga tradición en nuestra literatura clásica, desde Alabanza de aldea. No, menosprecio de corte y alabanza de aldea, de Guevara, ¿no? El villano en su rincón, de Lope de Vega, hasta el propio alcalde de Zalamea, de don Pedro Calderón, ¿verdad? La vida rural tiene un valor, y tiene un valor humano importante. Decía yo el otro día aquí que estamos haciendo de economistas, ¿verdad? Pero aunque solo es economista, no es ni siquiera economista. Hay implicaciones de carácter cultural.
ético, etcétera, que se vinculan con el mundo rural. Yo he visitado recientemente a Patones de Arriba y de Abajo, que yo es lo que traía un poco para el programa como cliché. Es decir, esos pueblos, Patones de Abajo, ya saben la historia, ¿no? Sí. Patones es un pequeño lugar, cuando se produce poco después del 711, cuando viene la invasión musulmana, pues obvian un poco esa zona de Patones, porque hay un Patones de Arriba, vamos a ver, una zona arriba y una zona del llano. Se refugian arriba los vecinos de Patones y, como pasan inadvertidos, llegan a nombrar un rey, el rey de Patones. Rey, con título de rey. Bueno, se quedan en el llano unos poco más. Hoy, hace poco, en Patones de Arriba hay 5 vecinos. Es un matrimonio, como pasa en Castellar de la Frontera, más o menos. En Patones de Arriba hay un matrimonio con 2 niñas, debe haber alguno adicional, porque son 5, de los cuales el marido es polaco. Un matrimonio encantador, con sus niñas monísimas, además. En el Patones de Abajo hay 500 habitantes. 5, 500, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre, con este vaciado que se produce en el mundo rural, que hay muchos instrumentos fiscales y de otro tipo para estimular la actividad económica allí. Y no voy a aludir, como hace nuestro amigo Balbás, a las cuestiones macro, muy micro, muy micro. Estamos en la era digital. Hoy el teletrabajo, ¿verdad? Aquí tengo algunos datos de cómo, por ejemplo, el 75,5% de la población española tiene, además de teléfono fijo, móvil. El 83,4% de los hogares españoles tiene conexión directa con la red. Yo creo que son porcentajes muy significativos, ¿no? Y además existe la venta online. Hace unos días pasaba por Gran Vía, no sé si, yo no sé si existe, Arte España, era una empresa del Instituto Nacional de Estadística. No sé si ha subsistido, porque hace unos años que ha desaparecido, por lo menos a la vista. Por lo menos a la vista. Bueno, vamos a ver. Es que en esos lugares no se puede fomentar lo que llamábamos el teletrabajo, genéricamente, ¿no? Con el acceso a la red, con la venta online. Hay un artículo de la Constitución, el 148, 14ª, que atribuye a las comunidades autónomas casi una situación preferente para la promoción de la artesanía. Estos pequeños lugares tienen un entorno paisajístico, de patrimonio cultural, arquitectónico, pequeñas iglesias, entornos verdaderamente, bueno, por supuesto, gastronomía, por supuesto, folclore, ¿no? Es que eso no se puede estimular, no se puede fomentar, entre otras cosas fiscalmente. No lo veo fácil con poblaciones de 85 años de media, pero bueno, sí se puede estimular. Ahora, hay que atraer gente. Hay que atraer ¿Con qué instrumentos fiscales contamos? Efectivamente, yo soy partidario de los beneficios tributarios antes que de la savia del gasto público. Pero, vamos a ver, hay 3 impuestos en el ámbito local de aplicación obligatoria. El impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas y el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica, vulgo impuesto sobre la circulación. Vamos a ver. ¿Cuáles son los problemas que tiene esto? Bueno, el impuesto sobre los bienes inmuebles es una antigualla procedente de la Revolución Francesa, los impuestos de productos sobre la renta, de cuando no había una hacienda moderna. Lo que pasa es que se ha pasado del Estado, que era la contribución urbana, rústica y pecuaria, etcétera, a el impuesto sobre los bienes inmuebles urbanos y rústicos, ¿no? Bueno, es que eso allí sobra. Si no tienen valor catastral, las viviendas, sí, bueno, la construcción. Pero el IVA, pero el IRPF... Bueno, ya, bueno, pues vamos a decir... Bueno, el IRPF caben perfectamente deducciones, claro, en la cuota como incentivadoras de la población. No, pero digo, por ejemplo... digo el IBI y digo actividades económicas. Oye, es que no es concebible que una población relativamente joven, que ahora mismo todavía está a punto de salir despedida en el trampolín hacia el mundo urbano e industrial, pues quede exento del impuesto a actividades económicas, tiene acceso a Internet, tiene la posibilidad de venta online. Ayer mismo he hecho yo una operación de ese tipo, que no soy nada proclive a eso, imitando a las generaciones que vienen detrás, y me entré en una sastrería. Bueno, eso perfectamente activa la economía local y puede ser un factor estabilizador de, primero, tanto de la emigración como mantener la población autóctona existente. No, pero es que el tema de los servicios al que aludías tú. Vamos a ver, ¿cuál es el problema que tiene la población envejecida de los microlugares estos rurales?
porque se ponen malos y no tienen el médico, no tienen el dispensario de la Seguridad Social, 2 calles más abajo. No tienen ni farmacia. Claro, no, por eso, no, lo tengo anotado El también. único centro, la farmacia sanitaria. Entonces, pues, Que es muy lo mismo, importante. y en el tema de la educación, ¿quién va a sentarse en un lugar de este tipo y tener hijos como estos, benemérito matrimonio de patones de arriba? Hombre, si hay concentración escolar y transporte escolar, pues se organiza. Sabéis que el Estado entiende en estos temas para los municipios superiores a 200 habitantes, pero está atribuido a las regiones los de población inferior a 200 habitantes. Bueno, la posibilidad de tener un medio de transporte para acudir a una consulta más o menos rutinaria, que además a esas edades, a las edades envejecidas, pues son periódicos, los controles, etcétera, porque lo recoja y que lo lleve, ¿no? En fin. Todo eso se puede hacer hoy por Internet. Exacto. Exacto, se puede hacer. Claro, No hay ningún problema. las historias clínicas están en base El seguimiento de un paciente crónico se puede hacer en el ayuntamiento de cualquier lugar. no, de y España. se puede- a poder ser en la farmacia, que es el único centro sanitario con un profesional también, hay sanitario del mucho que se pueblo. puede descargar. Vamos de a hacer medicina. una pausa para la publicidad, pero seguimos sin contestarles a ustedes por qué las diputaciones invierten en polideportivos que no usa nadie y en piscinas que se usan un mes Sí, la y no política. invierte en acomodar en los ¿Quiere usted que ayuntamientos se lo diga? una Porque hay farmacia. contratas, si hay movimiento de dinero y si son corruptos se sacan su comisión. Será por eso, no lo sé. En cualquier caso, Amazon sí llega a esos pueblos y los servicios farmacéuticos no llegan, como me lo están contando, no me lo creo. Vamos a publicidad. Bueno, ¿y los políticos qué dicen de todo esto de la despoblación? Que solo se habla de ello cuando llegan elecciones, eso está claro. Pero que algunos parece que tienen algún plan para repoblar España con inmigrantes. Lo digo por la insistencia, algunos que tienen que ver con el partido de Pedro Sánchez en las últimas fechas. Vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez y luego a alguno más de la política española para que vean en qué anda cada uno. Luchar contra la España vacía implica llenarla de oportunidades para vivir o para que vivir en ellas no sea un sacrificio sino una oportunidad. En definitiva, que criar a un niño en un pueblo de 300 habitantes no sea un acto heroico para una familia. Ser mayor en una localidad sin consultorio médico no sea una temeridad. Y ser joven en la España rural no sea implicar desigualdad en el acceso a servicios ya esenciales, básicos, en el día a día de todos los ciudadanos, como pueda ser el acceso a Internet en un mundo interconectado. Bueno, el líder del PP, Pablo Casado, decía en Nueva Crónica de León, decía que el PP sí que sabe cómo tratar al mundo rural, poco más o menos que presumía de eso, ahí lo ven. Y bueno, vamos a escuchar más opiniones, por ejemplo la de Albert Rivera. ¿Qué opina que tiene el electorado en el mundo urbano, fundamentalmente? ¿Qué opina Rivera de esto, de la despoblación? El IRPF. Pues llevamos muchos años perdiendo población en muchos pueblos de España, en muchas provincias rurales, y no se ha hecho nada. PP y PSOE han mirado hacia otro lado, han puesto todo el esfuerzo en poner cargos de confianza, enchufados, coches oficiales en las diputaciones, pero ni un plan, ni presupuesto, ni una acción pensada para recuperar población en esas zonas. Bueno, y Rocío Monasterio, en nombre de Vox, parece que ha escuchado al profesor Macarrón antes con sus alegatos a propósito de la no buscar soluciones por la vía de mayores nacimientos. Dice Rocío Monasterio, no hablan de despoblación porque los que tienen que hablar no tienen hijos. Bueno, pues esa sutil ironía es la que explica la posición. Balbás. Bueno, yo creo que una de las soluciones, desde luego, las diputaciones, que tenemos ahí la estructura, yo no creo que sea quitable, es la reestructuración de estas poblaciones que ya conocemos, de los 4.600 pueblos que tienen menos de 1.000 habitantes, en comarcalizarles. Quitar ayuntamientos, yo creo que habrá que quitar 3.000 o 4.000 en España, y hacer mucho más eficientes las infraestructuras municipales para que sirvan para algo y puedan desarrollar un territorio que es súper valioso. Porque es muy valioso. O sea, el territorio español es muy valioso, por eso toda Europa viene aquí de turista y siempre ha venido, ¿no? En Castilla y León tenemos, pues en Palencia, que es mi sitio, ¿no? La mayor concentración de románico del mundo. Del mundo. O sea, es porque pasa allí
el centro de distribución del asunto. Tenemos 150 villas romanas, o sea, más que Roma, o sea, el tela, porque además fue una gran, en el Imperio Romano, otro gran ciclo de población rico y que dio dirigentes fue España, o sea, bien, ahí bien. está Trajano, tal. Pero vamos a... Itálica en concreto. Itálica, Sí, pero vamos a ver si encontramos a alguien, un Hewlett Packard en su tierra. ¿Qué podemos hacer? Desarrollar todo ese territorio con oportunidades, con las infraestructuras que están hechas. Hay unas infraestructuras fluviales, viarias, hidráulicas, que son enormes. Igual, Ayudantes tiene una de las mayores factorías de toda Europa de coches que se llama Renault, que es la más moderna que tiene, está en Palencia, no en Valladolid. En Valladolid hay otra que es casi igual, pero es Palencia la que exporta solo 3.000 millones con esa fábrica. Si no necesita muchos ayudantes, ni necesita que le financien las ciudades, que no necesitan que le den desarrollo político, porque las infraestructuras que tiene están muy centradas hacia Europa. Si Castilla y León simplemente ha sido un castigo político por zonas peor localizadas, porque esto está muy bien localizado y tiene una gran riqueza. En el caso de Palencia tiene 100.000 hectáreas aprovechables agrícolamente, que nadie sabe dentro de 20 años qué necesidad alimentaria tiene el mundo, que va a ser brutal, O sea, que cada uno tiene sus riquezas, ¿no? Y a Salamanca, que le quitaron la gran fábrica que tenía de textil para ponerla en Barcelona y en otros sitios, también le hicieron lo mismo en Málaga. Fue una decisión política cerrar tú lo sabes mejor que Ramón, no lo sabe nadie en el mundo, ¿sabes? Cerrar las fábricas el de textil de ahí. De Béjar. Sí, sí, bueno, se saqueó primero, pero no se repuso. Lo mismo pasó en Málaga, ¿sabes? Y los castellanos soportamos el triple de precio del textil catalán respecto al inglés. Bueno, valía el triple, no me mucho habla menos usted de la época de los comuneros, porque ya me daría. Esa mejora que las hay que hacer, diputaciones, que termino, con las comarcas, es una decisión política. Es decir, no se puede tener que estas provincias tengan 200 y 300 municipios. Que no, que tienen que tener 25 y tienen que tener una capital que valga para algo, porque eso sí es una eficiencia económica. Y entonces ahí sí que puedes poner tecnología del 4.D, porque hay gente que vive bien, tiene sus redes, pero tiene que tener redes de la web, que eso es una decisión política, más que económica. Fíjate lo que te digo, porque la última gran aportación que tienen que hacer lo rural, que yo creo que lo decía Ramón, es que son los grandes jardineros de Europa. No dices que necesitamos, no, pues hay que sanear los montes para que esa madera que ni recogemos sirva para algo y sobre todo produzca el verde que Europa necesita y España también. Montoya, lo cinegético. Ese es un aporte que algunos quieren recortar, anular, eliminar, borrar. Un error total. ¿Me permites un pequeño inciso antes de contestar? Si no se remonta a la época de los comuneros, sí. No. Vale, yo me sumo a los cinegéticos. Yo no estaba. No, iba a decir una cosa. La economía de siempre es la que nos ha traído el problema. Creer que la economía de siempre lo va a solucionar es un error. Las propuestas estas que se están haciendo siempre van en el sentido de urbanizar el mundo agrario. Dices, carreteras, desarrollos, escuelas, residencias de ancianos. Eso es urbanizar lo agrario y está muy bien hacerlo, no digo que no. Pero el problema que tenemos es que el territorio rústico, los montes, los pastizales, los terrenos agrícolas, están absolutamente abandonados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coger esos territorios abandonados y no considerarlos una plaga que tenemos que padecer, sino un motor económico que tenemos que desarrollar por su capacidad de multiplicar por vía valor añadido sus productos, sus valores y sus usos, las tres cosas. Después, hace falta diseñar una política ambiental, ahora que estamos en tiempos de elecciones, muy sencilla, la de expolio cero. O sea, que la buena gestión del territorio se pueda hacer con los propios dineros que genere los productos, más todos aquellos valores, usos, etcétera, que la sociedad demanda que lo pague. Y que se deje llamarle fiscal, subvención, no. La vaquilla por lo que vale. Usted quiere águila imperial, pague y verá cómo producen águilas imperiales como gallinas, porque se puede. Tercera cuestión. Ya que he dicho que la economía de siempre nos ha traído el problema y no nos va a traer las soluciones, tontería intentarlo, hay que pensar que hay que diseñar una nueva economía.
la economía del desarrollo sostenible, es decir, mantener la sostenibilidad de cada uno de los espacios a gestionar y después en esa sostenibilidad social, ecológica y económica, por supuesto, introducir como variable qué impacto tiene fuera de su propio espacio, en el mundo industrial, en el mundo de las grandes ciudades, etc. Es decir, ponerla al servicio del desarrollo sostenible. El campo no es un castigo, es un motor económico si lo activamos, que no lo hemos activado. La política de expolio cero es la única política posible en el mundo agrario. Y después hace falta una nueva economía, y esa nueva economía se llama desarrollo sostenible, y no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas. Bueno, cuando hablamos de la caza, después de este rollo que os he colocado, cuando hablamos de la caza, es lo mismo que cuando hablamos de los pastos, de la pesca, de los bosques. ¿Cuál es la obligación moral del hombre en su relación con la naturaleza? Ajustar las existencias de biomasa, no sé si son kilos de hierba, no sé si son metros cúbicos de madera, no sé si son toneladas de sardinas en el mar, no lo sé nada, a el nivel ideal para generar el mejor desarrollo sostenible a partir de cada trozo del planeta Tierra. El planeta Tierra mide lo que mide. Dicen, no hay planeta B, ya, pero el planeta A mide lo que mide y solo mide lo que mide. O generamos el máximo desde cada uno de esos espacios o vamos de lado. Por tanto, cazar es lo mismo que pastar. Es controlar las poblaciones para llevarlas al nivel ideal de desarrollo sostenible. Cortar madera es lo mismo que cazar, llevar las biomasas al mejor óptimo para el desarrollo sostenible, lo decía el profesor Tamames. Hay tanto excedente de madera en España porque no vale nada, porque todo está expoliado, porque no hay industria, etcétera, etcétera. Hay tal excedente que ¿quién lo resuelve? Pues las enfermedades o los incendios, porque la naturaleza tiene herramientas para corregir al hombre cuando no actúa. Es así de simple. O el hombre hace o lo hace la naturaleza. Tardará más, lo hará peor, generando pobreza, costando mucho dinero, en lugar de generar riqueza. Pero tenemos que caminar por ese camino distinto. Yo estoy de acuerdo con Balbás que los políticos en muchas ocasiones han creado enormes problemas. Hemos hablado permanentemente de Soria. Soria como una región, en este caso una provincia, que se ha ido despoblando. Pero hubo una gran oportunidad. En el año 79, el almirante Pascual, que era precisamente de Soria, y mi padre propusieron, y lo habían conseguido, traer un centro del Euratón a Soria para investigar la fusión nuclear. Iba a generar 500 empleos de científicos y 2.500 empleos más de auxiliares. De tal manera que era el gran desarrollo para la zona. Los políticos se negaron y llegaron a decir que los misiles todavía de la Unión Soviética estaban ya apuntando a Soria. Por tanto, se perdió una gran oportunidad. Y esas oportunidades políticas absurdas, etcétera, se han producido en muchas ocasiones. Claro que hay que conseguir un desarrollo sostenible, pero un equilibrio entre crecimiento, protección del medio ambiente y cohesión social. Si no, creamos graves problemas. Y dicho lo cual, en este momento sí que hay muchas oportunidades para el hábitat rural, como decía, y para localizar cierta actividad y sobre todo para poder compartir con los ciudadanos de fuera, esos turistas, y los de dentro, las posibilidades que ofrece el hábitat rural. En primer lugar, como muy bien decía usted, para residencia mayores. Es que además es mucho más barato todo en el hábitat rural. Por tanto, van a disfrutar mucho más en un hábitat rural que en mitad de una calle de una gran ciudad. En segundo lugar, la agroalimentación. Cada vez, si nos desarrollamos más, no comemos más, comemos mejor. El valor añadido de la industria agroalimentaria y de los productos agrícolas cada vez es mayor. Pues eso es lo que hay que fomentar. Y España tiene en este momento un gran desarrollo en el asunto de la huerta, en el asunto del vino, etcétera, etcétera. Y además, el número uno. Y además estamos creando un turismo vinculado a esas actividades, tecnológico, etcétera. Que eso también es valor añadido para la zona. Y se están desarrollando hoteles vinculados a esa actividad. Asimismo, hay que aprovechar toda la riqueza que hay. La cultural, la artística, la histórica. Hay un ejemplo. Patones de Arriba, lo que se ha hecho es restaurarlo. Y en este momento solo hay 5 personas durante la semana. Pero los fines de semana se llena entre los jóvenes madrileños porque hay varios restaurantes, varios hoteles, etcétera. Pero el paradigma fue el desarrollo que impulsó un amigo nuestro, precisamente, Federico Jiménez Los Santos, en Albarracín, que creó una fundación para restaurar la riqueza de Albarracín. Yo digo, Albarracín es un paradigma de crecimiento y de riqueza. Tiene 30 hoteles rurales. Luego, por otro lado, creo que... Y no te olvides del aeropuerto de Teruel. El aeropuerto de Teruel en este momento es de los más rentables de España, ¿no? Como decía Real. Y el AVE de Toledo. No, pero es que el aeropuerto de Teruel precisamente es
el lugar de... es el aparcamiento más importante de aviones de toda Europa. Le han buscado una solución. De tal manera que también el hábitat rural puede recibir actividades, desde aeronáuticas hasta industriales, etc. Por tanto, creo que hay oportunidades, pero siempre dentro de la libertad, porque no puedes fijar obligatoriamente a nadie a un lugar. Muy bien, Iranzo, quiero que oigas lo que dicen estos señores de Soria Ya en una de sus reivindicaciones. Escúchales. Oye. Estamos hartos todos los ciudadanos de la España despoblada, hartos de que nos tengan abandonados, sin inversiones, solo nos utilicen en sus programas electorales y queremos hechos ya de una vez. Y hemos venido aquí para que se nos escuche. Que se tenga en cuenta a la España interior, a la España rural, pues dándole infraestructuras, sanidad, educación, carreteras. Porque seamos pocos no significa que tengamos menos derechos. Queremos decirle al mundo que no solo son personas mayores las que viven en los pueblos, sino que también los jóvenes rurales. Y no solo existimos, sino que también resistimos. Hay décadas de olvido que hay que subsanar ya, porque si no, los pueblos se nos mueren. En Teruel tenemos pueblos que en 10 años desaparecerán, pero muchos, no solo 1 o 2, a lo mejor 40, 50. O sea, es el último grito desesperado de quien se está muriendo. Que este problema pase a ser una cuestión de Estado, que sea prioritaria la solución de este problema, prioritaria frente a cualquier otra cosa. Es un criterio de justicia y de dignidad de todo el país. Don Ramón Tamames. Yo voy a insistir en lo mismo, porque creo que no hay una solución global, no la tenemos a la vista. Hay que desdramatizar el problema. España, se ha dicho ya 7 veces, siempre ha estado vacía. Es una característica de nuestra población. Hemos sido un país que creció poco en comparación con Francia o Inglaterra. Y así nos fue, porque ya no podíamos atender tantas obligaciones internacionales, etcétera. Aparte de que una gran parte de España estaba en la clerecía y a efectos de población era cero, no había crecimiento. Y bueno, así yo figura, creo que lo que se vaya a hacer hay que presupuestarlo. Hay que presupuestarlo y ver si tiene una relación de beneficio social y económico suficiente para acometer esas actividades. Y naturalmente se nos ha olvidado presupuestar, porque tenemos el presupuesto de Montoro, ¿no? Y estas cosas llegan a las Cortes, la gente lo mira, lo guarda y dice, bueno, a ver si nos pagan un poco más en la semana que viene o el mes que viene. Hay una solución arbitraria, pero a veces las soluciones arbitrarias también pueden tener su cosa. Se ha hablado de nuestro amigo, el soriano de Olvega, don ¿qué? Emiliano Revilla. Emiliano Revilla, amigo personal. Y efectivamente yo estuve visitando su pueblo, invitado por él, vi lo que había hecho y es interesante. Cabe la posibilidad de que el gobierno invite con algunos atractivos a las empresas cotizadas, no solamente al IBEX 35, empresas cotizadas, a que hagan cada una alguna implantación tipo experimental en las zonas vacías. Y eso podría hacerse. Y si se estudia bien la interrelación, hacer una especie de clúster para las zonas vacías, tendríamos seguramente un campo de estudio que hoy no tenemos. Y eso es muy importante. Multiplicar la actividad de qué sé yo, de ahora Soria, o de Teruel existe, o de Emiliano, el propio Emiliano, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que no podemos es quedarnos parados. Se emite el resumen de la señora comisionada, alta comisionada para el reto demográfico y no se hace nada. Está la estrategia ahí. ¿Quién ha estudiado la estrategia? Ni siquiera aquí la hemos estudiado. Pues son una serie de medidas muy diversas. Aparece el turismo rural, aparece el internet, aparece el teletrabajo, todo eso. Pero claro, no se aplica nada, es un brindis al sol, un brindis al sol. Esa señora que usted acaba de citar y que antes ha salido referida varias veces, se llama Isaura
Leal. Eso. Ahí la van a ver para que se queden con la cara. Y Saura Leal, pues a la vez, yo decía que hacía media jornada como comisionada del reto demográfico, porque la otra media o parte de su día a día es la secretaria de Función Pública del Partido Socialista Obrero Español. Esto es como Tezanos, pero no tan bestia, pero parecido, ¿eh? Don Leopoldo González. Sí, no, yo quería volver, Juan, antes ha vuelto sobre el tema de las posibilidades de explotación del mundo rural, del micromundo rural, precisamente en función de que posibilita el turismo interior, porque tiene paisaje, porque tiene folclore, porque tiene riqueza, patrimonio artístico impresionante en algunos casos en pueblos tan pequeños, iglesias románicas maravillosas, bueno, que no necesitan población residente permanente, claro, sino que es el turismo interior. Y dentro de esto hay una cuestión, yo me he tomado la molestia de mirar los programas, estamos en tiempo electoral, los programas electorales de los partidos. Aquí nadie más que Vox ha hablado de una actividad que sí ha salido tangencialmente hace un momento, que es la caza. La caza, según dos fuentes que he manejado, el Círculo Fortuny y la Oficina Nacional de Caza, genera, según una fuente u otra, entre 3.600 millones de euros como cifra de negocio global y 6.000 millones de euros. Bien. 54.000 empleos. 54.000 empleos. Corresponde, es área cinegética, tú me corregirás, en España el 80% de la superficie de esta vieja piel de toro. Y después, este es un dato muy revelador también, aquí está incluido un hijo mío que es cazador de montería. 850.000 licencias de caza. Esto conecta agricultura, ganadería y actividad cinegética. Y es una cosa que tú hablabas del desarrollo sostenible y de aprovechar los propios recursos naturales para atraer actividad. Es impresionante lo que hay alrededor de la caza. ¿Qué pasa? Que tiene mala fama. ¿Por qué? Porque estamos en la era del neopanteísmo ecologista, ¿verdad? Que parece que matar un conejo es un crimen cuando se están matando conejos desde el Pleistoceno. Claro. Y resulta que ahora hemos descubierto que los conejos, pues, además están muy buenos, a veces. Bueno, yo quería decir una cosa. Es verdad lo que estás diciendo. Estamos todo el día destacando la importancia de la caza como economía y como sociología, en definitiva, recreo, actividades, trabajo y demás. Pero hay un aspecto importantísimo que nunca se menciona, que no se valora en esas cifras. Todas las especies principales protegidas que hoy tenemos, esas especies que llamamos emblemáticas, el águila imperial, el águila real, el lince, el no sé qué, todas dependen de la caza y de la correcta gestión de la caza, primera cuestión. Luego es un valor expoliado a la caza, lo que no se cuenta en esos números. Pasa exactamente igual cuando se va a contemplar la caza. La gente va a ver la berrea del ciervo. Unas casas rurales se llenan porque para ver la berrea del ciervo. Pero, ¿qué gana el que produce la caza? ¿Qué gana el que genera eso? No gana nada. O sea, al final dices, la caza es el ejemplo perfecto de una actividad que resulta que es sostenible, generadora de múltiples beneficios sociales, ecológicos y económicos, protectora de la naturaleza a rajatabla. Y resulta que lo critican las personas que jamás se han tomado el esfuerzo de pensar en ella. ¿Por qué no critican el pastoreo? Que conste que yo soy profesor de pastoreo precisamente. ¿Por qué no critican el pastoreo y sí critican a eso? Porque no se sabe por qué nuestra sociedad está muy sensibilizada ante el sufrimiento de los animales. Claro, pero más sufre un animal cuando lo captura un águila que cuando le dispara un cazador, no nos olvidemos. Y la caza bien gestionada conduce a matar menos animales. Ahí quería yo llevarte, Montoya. Sí. Aclárame una cosa, ¿se puede mejorar nuestra actividad ganadera enormemente? Me dice. Claro, sobre todo la actividad ganadera extensiva, por eso es central en el desarrollo del mundo rural y los espacios rurales, es decir, pastizales, el pastoreo en las dehesas, en los montes, en la alta montaña, en los 1000 lugares. Reduciríamos incendios, reduciríamos la erosión, produciríamos carnes de altísima calidad, ampliaríamos la biodiversidad. Perdóname, porque es a propósito, perdona que te interrumpa. No, por Dios. Un momento, porque estoy muy de acuerdo contigo de la importancia de la caza. Y de importancia. Muchas zonas estarían despobladas. Y yo es la pregunta cínica. ¿Es bueno el PER en Andalucía y Extremadura, que es una especie de subsidio agrario,
cuando se hacen unas peonadas y teóricamente no hay empleo y por lo tanto se compensa, pues el PER ha contribuido a mantener la población. Y lo que hay que preguntarse, ¿el gasto en PER compensa con el volumen de población que se queda fijado todavía como para decir que continúe? Bueno, pues no lo sé. No, le voy a contestar de manera que usted enseguida va a saber a quién estoy citando. Ay Dios, ¿qué habré hecho yo para que este hombre prodigue mi amistad? ¿Para que este hombre? Prodigue mi amistad. ¿Se acuerda usted de la cita, no? No me acuerdo de la cita. Lo aclaramos ahora. José Luis Balbás. Bueno, yo creo que los economistas, desde luego, nos han encargado la afición, la eficacia en los recursos escasos. Los recursos son muy escasos, pero España no puede perder unos recursos que tienen sus zonas rurales y unas infraestructuras que no solo son turísticas, porque evidentemente tenemos la historia de medio mundo, que es se ha hecho, Balbás. Las casas rurales ahí están, pero a impulso de lo privado. Hay mucho más que hacer, pero también la utilización de los recursos que no solo son la caza, los toros, que son extensivos, que están en 30 países, que España los toros es uno ya, ¿entiendes? Nos pasa como el idioma, somos el 6% del idioma español, o sea, nosotros somos lo que somos ya, o el 7%, porque el 92% se habla en otros sitios ya, hasta 577 millones. Tenemos que optimizar esos recursos escasos, que sabemos los economistas, para optimizarlos y democratizarlos en el sentido político, es decir, que no nos vengan a ayudar de otro sitio, que lo sabemos hacer nosotros perfectamente, lo sabe hacer Castilla y León, lo sabe hacer Andalucía, lo sabe hacer Galicia y lo sabe hacer Aragón, y no necesitan muchos ayudantes, que lo hagan ellos, para eso sirven. Tienen que optimizar sus infraestructuras, desde luego de diputaciones, de pueblos, de comarcas. Están haciendo comarcas en sitios que no sirven para nada, pero sí que tienen que hacer comarcas en esta España vaciada, que estuvo vaciada porque España no se acuerda nadie ya, pero bueno, en 1492 constituyó el imperio más grande que ha tenido nunca la Tierra, que duró 330 años, y los españoles nos fuimos allí, se fueron allí, están en América y han cambiado el mundo, porque esa es la primera gran globalización que ha existido nunca, independientemente de todas las leyendas negras y verdes, que da lo mismo, ya están más que resueltas. Correcto. Por eso abandonamos una de las grandes vegas de España, que se llama la Vega de Granada, durante 150 años que estuvo casi vacía. La conquistamos los castellanos solos, sin ayudantes, que no necesitamos a nadie. Y se quedó vacía la Vega porque salieron los de Ávila, Segovia, Burgos, Extremadura, todos para América. Y conquistaron, joder, que sí conquistó América. Y eso quedó bastante vacío. Ya en el siglo XVIII se empezó a repoblar. Eso es así. Bueno, porque siempre ha estado vaciada, si estoy de acuerdo. Siempre ha estado vaciada. Balbás, tenemos menos recursos te agradezco de personas que de tal. Entonces, esa optimización de recursos la tenemos que poner en marcha y dejar a los del territorio que no les mareen, porque a Guijuelo le han mareado con el tema del jamón, que es el gran exportador del mundo del ibérico, ¿sabes? Son solamente con marcas, remarcas. ¿Pero quién lo ha creado? ¿Dónde están las 250 mejores fábricas que están en Salamanca? Esa es la verdad. Entonces, que ha habido políticos de otros lados, pues para que no se comercialice bien, y te termino, ¿qué es lo que hay que comercializar? Bien, el jamón, el aceite, el vino, los toros, la caza, todo eso. Porque, o sea, todavía en España tenemos 50 millones de cerdos y exportamos el que más de toda Europa en cerdo. El que más produce es Alemania, porque claro, Alemania y el cerdo es casi lo mismo. No comen de otra cosa. Bueno, miren, hay algo que cuentan los especialistas en esta materia de la despoblación, y es que el medio rural está masculinizado. No sé exactamente qué quieren decir, ni sé qué remedio tiene, pero sí sé quién nos lo puede contar. Doña Carmen Quintanilla, senadora ahora en fase de reelección del Partido Popular y mujer muy vinculada al mundo rural, a las mujeres en el mundo rural. Muy buenas noches, doña Carmen. Muy buenas noches, don Javier. Encantada de estar con usted. Siempre le digo. Placer. Cuénteme una cosa, ¿qué es eso de la masculinización del medio rural? Y a ver si después de entender lo que quieren decir, me ilustra sobre cómo se puede corregir. Bueno, pues es muy fácil y muy de sentido común. La masculinización del medio rural es que las primeras que salen del medio rural son las mujeres.
y en estos momentos las mujeres jóvenes que están mejor formadas y lo que yo he llamado la huida ilustrada, se marchan a buscar una oportunidad, la oportunidad del empleo, porque el empleo es crear tu propio proyecto de vida, tener la posibilidad de tener tu independencia económica, de construir lo que he dicho anteriormente, un proyecto de vida. Y al final, quien se quedan, pues son los hombres, y por lo tanto hay una masculinización del medio rural y tenemos que luchar contra ella y tenemos que poner en marcha, como ya lo hemos hecho en algunas ocasiones y lo hemos dicho, ¿no? Es muy importante que la futura política agraria comunitaria que se está negociando en estos momentos por parte de los Estados miembros en Bruselas tenga en cuenta a las mujeres rurales, a las mujeres que se quedan en el territorio, a las mujeres que pueden ser perfectamente, ya lo están demostrando, ese relevo generacional en las explotaciones agrarias y ganaderas, poner en marcha incentivos fiscales y bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social para que efectivamente esas mujeres que apuestan no solamente por ser titulares en explotaciones agrarias y ganaderas, sino por crear su propio proyecto de empleo, ser autónomas, emprender, pues lo tengan mucho más fácil y desde luego podamos conseguir que la despoblación que se está produciendo en el medio rural, no podemos olvidar que hay un 53% del territorio nacional que está en riesgo de despoblación y no podemos demorar mucho más la toma de decisiones, un pacto de Estado contra la despoblación y desde luego hoy más que nunca hay que contar con las mujeres rurales porque es el futuro de los pueblos de España y de la comunidad internacional. Bueno, mi última cuestión, doña Carmen Quintanilla, es usted del 1 al 10, ¿qué puntuación le daría a las diputaciones provinciales? ¿Han hecho su trabajo, eso de financiar polígonos industriales, polígonos deportivos, polideportivos, y piscinas en los pueblos despoblados? Eso no ha funcionado para nada. Si yo tengo una buena idea, ¿puedo ir a una diputación en España y aspirar a que me financien el proyecto o me ayuden a financiarlo? Pues mire, yo del 1 al 10 le daría a las diputaciones provinciales un 9, porque gracias a las diputaciones provinciales tienen servicio de recogida de residuos urbanos, de residuos sólidos, perdón. Gracias a las diputaciones provinciales, los pequeños pueblos tienen servicios de ludoteca, tienen servicios de programas de empleo. Es decir, las diputaciones provinciales son vitales para el territorio, son vitales para los pequeños pueblos que se quedarían totalmente abandonados. Otra cosa es que en algún momento esa gestión de los fondos públicos no se haya hecho de acuerdo con la creación de empleo, con poner en marcha proyectos de empleo y sobre todo hacer algo muy importante que yo desde luego creo que es fundamental, un plan de vivienda asequible a la gente que quiere volver y vivir en el territorio rural y por otra parte, desde luego, poner en marcha proyectos de empleo para que efectivamente los pueblos no se sigan despoblando y eso también tiene mucho que decir las diputaciones provinciales, atraer la inversión económica y que no se quede solamente en las ciudades, sino también en el territorio rural. Me quedo con esas dos ideas, oportunidades de empleo y vivienda asequible, vivienda barata. Muchas gracias, doña Carmen Quintanilla. Buenas noches, un placer. Un placer, don Javier. Gracias. Un abrazo muy fuerte, un beso. Adiós, adiós. Don Leopoldo. Sí, yo quería decir que dado lo extenso e intenso de la intervención de nuestro compañero Balbás, pues me ha dado tiempo a consultar con el experto en materia rural y de montes, ¿no? Repito que me he tomado la molestia de chequear programas políticos, ¿no? Y es que junto con esto que decía de Vox respecto de la actividad cinegética, que nadie la menciona, está la taurina también, alguna alusión muy puntual y muy de pasada. Es que es un negocio muy fuerte. Y consultado con el experto. Efectivamente es que hay provincias enteras que viven de eso, como Salamanca, porque efectivamente la cuestión ganadera tiene mucho que ver con los toros, no, lo tiene que ver todo. Tiene que ver todo. Y eso es una cuestión que no se puede tocar porque, claro, resulta que el neopanteísmo no permite que se afecte a la vida de los animales. Políticamente incorrecto. Incorrectísimo, pero que además esas mismas reses terminan muriendo en el matadero y de manera también un poco violenta con frecuencia, ¿no? Bueno, el caso de los toros podía dar datos aquí que tengo recogidos del empleo que generan, es impresionante. Bueno, pues nadie lo menciona como protegible. No. Yo le preguntaría al moderador y director del programa si se conoce el programa de Echenique sobre esto de la despoblación,
Porque ¿Quién es Echenique Echenique? propone... ¿Echenique quién es? Perdón, ¿Quién es? Echenique no, Errejón. Ah. Errejón propone trabajar 4 días a la semana, Sí, el señor. voto a los 16 años y a los 25 la jubilación. Eso es, cada uno, como ve don Ramón, cada uno propone, y ahí está el subconsciente. ¿Qué propone lo sobre que la le- despoblación? No propone Errejón? nada, no propone repoblar. Vamos a hacer una pausa de publicidad, enseguida estamos con ustedes de nuevo. Lo digo como un sincero elogio. Alabo el gusto del autor eligiendo un tipo de letra claro, franco, apetecible de leer y de un tamaño considerable, lo cual hace que la gente pues, sea invitada a leer su libro. Hernán Cortés, gigante de la historia. Usted sí que es un gigante de las cosas medievales, ¿no? Hombre, tanto como digo medieval, no, medievales es del porque Renacimiento más bien. toca todos los palos. No, lo que pasa es que eso de ceñirte a una cosa, pues sí consigues una gran especialización, etcétera, etcétera. Pero en un determinado momento, ya cuando tienes tiempo libre para hacer cosas que has seguido dejando a lo largo de tu vida, es muy bueno concentrarse en actividades extracurriculares, por así decirlo. A mí la historia siempre me ha gustado. Y por eso la figura de Cortés, aproximándose los 500 años de su llegada a Tenochtitlán, el encuentro con Moctezuma es el 8 de noviembre, el medio milenio, pues dije, voy a hacer un ensayo sobre esto, y poco a poco he ido engrosando y ha terminado en un ensayo más de 400 páginas de un libro, ¿no? Pero me alegro mucho porque lo he pasado muy bien y además tengo ahora conocimiento de todos los especialistas de Cortés en España, en México, en Estados Unidos. Se hace uno un hueco enseguida y aprecian el trabajo que se hace, ¿no? La incorporación a ese elenco de... Este, por tanto, es el año del Cano y también Sí, de Hernán Cortés. 1519 fue un año mágico para España. Un año mágico porque es la primera circunnavegación empieza la conquista del suelo americano, del continente, porque habían transcurrido bastantes años, pues me parece que 19 más 8, 19 más 8, 28, ¿no? 27. 27, pues habían estado dando rondas por el Caribe, por el Golfo de México, y del propio Fernando el Católico decía, esto va a haber que dejarlo porque cuesta mucho dinero y no produce nada. Y además los taínos, los indios originarios del Caribe, había un colapso demográfico espantoso por las invasiones microbianas, etcétera, etcétera, las enfermedades en las que los españoles estaban ya inmunizados en cierto modo. Y Cortés es el primero que crea un verdadero Estado, nuevo Estado español, la Nueva España en México, más amplio que nuestro país, con más población, con más futuro demográfico, y tiene 124 millones de habitantes. Los mexicanos son el primer pueblo hispanohablante. Y sobre todo fue un gran empresario. No tuvo que pedir a nadie dinero. Hizo sus hipotecas, tomó crédito, eso sí, pero no gastó un solo duro del presupuesto si lo hubiera entonces en España. Porque las 11 naves las compró él, los 400 hombres los contrató él, y luego naturalmente se fue resarciendo con el 20% de los ingresos que producía toda la conquista, igual que el rey, el quinto real. Él se puso un quinto real porque tenía que financiarse. Un gran empresario. Y luego además fue un capital valiente, un estratega. La conquista de México, mucha gente no sabe que fue una batalla naval, en cierto modo, con los bergantines que construyó. Y luego es un estadista, porque crea un nuevo Estado, la España, la Nueva España. Y finalmente un gran escritor. Las cartas de relación son las mejores crónicas de Indias que se han escrito. Al emperador Carlos V son cinco cartas que le envía. Así que habría que celebrarlo más. He propuesto al Congreso de los Diputados que hubiera un día en el aula dedicado a Ernest Lluch, que es muy bonita, es una bonita aula, allí en el Congreso, un día dedicado a 1519.
y me han dicho que de Cortés no quieren ni hablar. Eso es la mesa, no digo los individuos. O sea, que están en la tradicional aversión. Dicen que es un personaje controvertido. Ya. La ignorancia y Qué la atrevida desidia es, y la penosa o el penoso olvido de nuestra historia. Recomiende que lean a Octavio Paz. Sí, claro. Octavio Paz Ramón, es muy citado en el libro. Ramón, Sí. es que tienes que preguntar en el Congreso a los grandes políticos quién, además del sector público, ha cotizado más de 5 años en la privada a la Seguridad Social. Bueno, para que veas el nivel que tienen los que deciden estas cosas. Julián Marías decía que Ramón? la empresa americana es que no se puede tener a esos políticos auténticamente empresa es que privada. Es decir, que efectivamente, como pone de manifiesto el profesor Tamames, era la iniciativa privada con la tutela del monarca. Solamente la española. No, la española, a eso me refiero. Fuera, aparte de eso, ya todo lo demás son capitulaciones, acuerdos, concesiones y gastos de los conquistadores, no de la corona. Exacto, a eso me refiero. Bueno, pues bien está este homenaje a Hernán Cortés y a... El encuentro de dos civilizaciones. Y esa bofetada en la carita a algunos de los que profesan la aversión por el personaje, injusta aversión por el personaje, ¿cómo documenta la propuesta, en cierto modo, de celebrar el día la hizo Ana Pastor por el Grupo Popular y la respuesta negativa es de la mesa como tal. Ya. Bueno, qué pena, ¿verdad? Bueno, don Juan Iranzo, volvamos a la despoblación, que usted quería hablar de ello. Hombre, yo creo que lo que tenemos que ver es qué demandamos el conjunto de la sociedad, no solo española, sino mundial, y qué producir el sector agrario. Y en este sentido, cada vez más los países emergentes, y en este caso me voy a referir muy especialmente a China, que demandan proteínas. En lugar de hidratos de carbono, cada vez demandan más proteínas. Y estas se pueden obtener a través del pescado o a través de la carne. Y precisamente, como decía Balbás hace un momento, en España tenemos una cabaña porcina espectacular. Somos muy competitivos y además en este momento se está produciendo, afortunadamente, una subida muy importante del precio y, por tanto, de la renta ganadera como consecuencia de la peste porcina que está sufriendo China. China está incrementando enormemente su demanda y, sin embargo, en este momento está pasando una profunda crisis. Ahí se abren grandes oportunidades. También, ¿qué se demanda a nivel mundial cada vez más? Aceite de oliva, y España es un gran productor. Pero miren por dónde ha aparecido el neoproteccionismo. Ha aparecido el señor Trump, ha establecido aranceles para Europa y España, y en concreto el sector agrario va a ser de los más perjudicados, porque se ha estimado que España, dentro de los países europeos, va a ser el más perjudicado, va a costar del orden de 800 millones de euros, básicamente por los aranceles sobre el cerdo, sobre la carne de porcino, carne de cerdo, como lo llaman exactamente, y sobre el aceite. Luego, por otro lado, hay que favorecer también una serie de actividades y mejorar la calidad de vida en el campo. Y como también se ha empezado a comentar aquí, lo que hay que hacer es digitalizar toda la zona rural. Es importante que haya fibra óptica y que, por tanto, pueda estar comunicado con el conjunto del mundo. Y eso permitirá, en primer lugar, ofrecer sus productos, bienes y servicios, turismo, etcétera, oportunidades. Y eso cada vez será mejor. Y luego, por otro lado, permitirá también mejorar la calidad de vida de los residentes en esas zonas. Hay que tener en cuenta que a través de las farmacias, que hay 22.000, se puede establecer todo un consultorio sanitario que evita la movilidad. Luego, por otro lado, también habrá que favorecer el desarrollo de la educación a través de la red. Eso va a ser la gran revolución en África. Bueno, pues también lo debe ser, precisamente en nuestras zonas rurales. Poder estudiar el bachiller y poder estudiar en la UNED, y eso lo conozco bien porque yo soy catedrático de esa universidad y tenemos muchísimos alumnos precisamente en esas zonas. Y sobre todo evitar despilfarros en ese sector, en el sector rural, porque hasta ahora, como muy bien se ha dicho, ha habido despilfarros en grandes obras de polideportivos, parques industriales, que entonces me refería. Si se han dado cuenta, a la salida de muchos pueblos hay una explanada con unas farolas y unas carreteras interiores y nada más. Ahí se han despilfarrado. ¿Por qué? Porque eso básicamente era public choice, teoría de la elección pública. Que los políticos lo que hacían es ofrecer lo que supuestamente demandaba el electorado, que no conocía en muchas ocasiones la realidad, etc. Bueno, pues se han cometido esos errores y, como decía el profesor Tamames, a lo mejor también por otras razones. Y luego también quería poner en valor
y también medioambientalmente, como decía el señor Montoya, el toro, pero el toro de Lidia. Si no existiese el toro de Lidia, porque el toro de Lidia solo existe por una sola razón, porque es un producto absolutamente, porque existen las corridas de toros, la fiesta nacional. Etnología española, además. Bueno, pues precisamente el toro de Lidia permite mantener grandes espacios como son las dehesas. Y ese es un valor medioambiental enorme que no existiría en caso de que no existiese el toro de Lidia. Además, la fiesta nacional que genera pues unos 10.000 millones de euros al año de valor directo, pero nuevamente está vinculado aquí, incluido en el hábitat rural, a las fiestas, a los hoteles, a los restaurantes, genera un valor adicional. Hay 50 oficios vinculados a esta actividad, por tanto también genera una gran cantidad de mano de obra. Y muchos además de las figuras del toreo sí que nuevamente vuelven a generar riqueza en el hábitat rural a través de sus fincas, sus actividades, etcétera. Por tanto, tiene un efecto multiplicador enorme y un efecto medioambiental. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver la optimización de los recursos económicos de España, no solo de la España vaciada, pues para el tema rural, quien lo tiene que haber hecho ya, que lo tenía que haber hecho hace 20 o 30 años, como ya está hecho en Francia, que tiene mucha más ruralización que España, no tiene ni comparación la ocupación que tiene Francia con España, ya no te digo Alemania, de todo su territorio. Quien lo tiene que hacer antes de que las hagamos desaparecer son las diputaciones. Si sirven para algo, yo creo que sirven para poco, es para hacer la concentración no parcelaria, sino la concentración de los pueblos, donde hay 200 pueblos, que queden 17. O sea, ¿cómo se puede hacer una eficiencia económica con menos de 5 o 8.000 habitantes? Pues eso es un pueblo, y es que es así. Eso hay que optimizarlo para que alguien sepa optimizar los recursos de ese territorio y tenga un plan económico de ese territorio y que no hable... bueno, que sí, que pida las ayudas que tenga que pedir al gobierno de la nación, que ya sabemos que 5 líderes tenemos, o sea, que han cotizado la seguridad social 5 años entre todos, o sea, que es una cosa tan tremenda el nivel de eficiencia económica que tienen los directivos que se están poniendo, que claro, hacen ineficaz a España en ese territorio. Entonces, la concentración de las parcelas llamadas pueblos, en que sean cada 20 pueblos uno o cada 10, según tengan 5 o 7.000, optimizará esos recursos. ¿Cuál hay en la digitalización punto 4, en la globalización punto 4? Pues hay 2 tendencias o 3 que sabemos los economistas clarísimas. Que el agua va a faltar, querido amigo, que la energía tiene que ser sostenible, es decir, solar y hidráulica. Y hidráulica es de esos territorios, y ya está bien de cuentos de concesiones del año 20, que eso debe ser administrado por quien son, y que saquen a subasta esas concesiones, pero a subasta, no a monopolios. Entonces, claro, el tema luego de la proteína agrícola. No hay mayor productor que España de la proteína barata y eficiente, pero de máximo nivel, porque España es... Una de las grandes cosas que tiene y que tenemos, y ahí termino, es que somos muy eficientes, aunque nos pongan aranceles, que ya se quitarán, ¿sabes? Nuestra economía es muy eficiente porque es muy barata. Leopoldo. No, yo quizá les interese a nuestros telespectadores. En los 43 años de vida universitaria, después de doctorarme, doctorarme de verdad. Doctorarme no de esos de broma, se ¿no? trata de simulacros. Bueno, en la Complutense muchos años, luego pasé a Málaga, donde el profesor Tamames también ejerció una cátedra, y luego terminé jubilándome con el Esta profesor universidad que contrataba a Errejón para hacer cosas que luego no hacía, ¿no? Esa era otra universidad. Era de Málaga, pero era otra universidad. No era la que estuviera... Claro, yo estuve en la Universidad de Granada con Facultad de Económicas en Málaga. Claro. No, pero es que terminé en la UNED, en la universidad donde es actualmente catedrático en activo. Yo soy clase pasiva del Estado. Porque recuerdo que solo los catedráticos de la UNED somos funcionarios del Estado. Los demás son autonómicos porque son competencias transferidas, ¿no? Bueno, lo que quiero decir sencillamente como anécdota que quizá interese y se relaciona con el tema que nos ocupa, ¿no?
Bueno, se sabe que la técnica de la forma de establecer, yo no se ha utilizado la palabra educación aquí, a mi juicio incorrectamente, se trata de instrucción más bien. La educación es algo mucho más interactivo, personal, ¿no? Y además, sobre todo, se hace en el ámbito familiar. Bueno, el asunto está en que tenemos en la facultad, teníamos una tarde a la semana de consulta externa. Nos llaman los alumnos de toda la geografía, no solo española, sino desde Canadá, Tierra del Fuego, ¿eh? O sea que vienen, ¿cuántos centros asociados internacionales hay ahora mismo de arte? Son centenares. Bueno, entonces, en un año determinado, un curso determinado, uno recibía las llamadas en su despacho, ¿no? En un curso determinado yo había pasado el verano en la provincia de Segovia haciendo excursión con mis hijos pequeños por todas partes y tal. Pueblos, Fresno de Castiltierra, Campo de San Pedro. Cuando empieza el curso, estoy en el despacho y una llamada. Yo he propuesto que hiciéramos un libro, Juan, quizás se puede aprovechar un libro de anécdotas de la UNED que son gloriosas, verdaderamente gloriosas. Absolutamente de acuerdo. Me llama, profesor Leopoldo Gonzalo, porque es que nosotros terminábamos haciendo una enseñanza individualizada. Yo tenía unas visitas en el despacho, oye, pero clase particular. Bueno, entonces me dice, mire, ¿y desde dónde me llama usted? Desde Campo de San Pedro. Hombre, un pueblo, yo lo había visto ese verano, ¿no? Y le cuento cosas. Es que soy el cartero de Campo de San Pedro. Ah, pero ¿lo conoce usted? Uy, qué ilusión. Mire, si no fuera por la UNED, yo estoy aquí rodeado de nieve. No puedo salir del pueblo. Eso es una labor directamente vinculada en la economía digital, y además de nivel superior. Puedo contar muchas anécdotas también de otro día. Otro día la cuento. Pero quiero decir que es que esa se me ha olvidado antes cuando he hablado de la economía digital, es que se puede impartir enseñanza. Existe un instituto a distancia también de enseñanza media. Claro. No, por eso creo que es importante. Bueno, muchas gracias por el espacio. Don Leopoldo, hay no sé cuántas televisiones autonómicas, desde luego 10 veces más de las necesarias. Ninguna dedicada a la instrucción pública, ninguna. En las radios pasa exactamente igual. Emitíamos, el territorio lo demanda. Emitíamos en la pública, es verdad que emitíamos en Televisión Española 2 y en Radio Nacional. A las 6 de la mañana y a las 3 de la madrugada. Venga, hombre, venga. Don José Miguel Montoya, conclusiones, que estamos ya en la recta final del programa. Bueno, pues que creo que hay muchísimas cosas que innovar en esta materia, y que desde luego hay que emprender el camino del pensamiento, vamos a llamarle divergente o como queramos, que hay que comenzar a pensar de otra manera. O sea, hemos debatido 1000 cosas desde 1000 enfoques, no hemos encontrado nunca ninguna solución, hay que buscar caminos distintos. Y yo estoy absolutamente convencido que entre todas las ingenierías que tenemos en España, y la mía, la de Montes, es la más antigua, nos falta una, que es la ingeniería del desarrollo sostenible, dedicado a los ecosistemas marinos y a los ecosistemas terrestres, es decir, a los objetivos del desarrollo sostenible 14 y 15 de las Naciones Unidas. Entonces, o desarrollamos una nueva ingeniería o todo el campo, podremos urbanizarlo mucho, se podrá llegar a vivir muy bien en los pueblos con muchos hoteles y muchas cosas, pero tendremos abandonado lo que es el territorio, y el territorio es lo único que no podemos extender, porque eso de atacar a Marruecos otra vez me parece que no va a funcionar. No. Es mejor quedarnos ahí. No, porque bueno, igual... que conste, aclararé el ataque. Durante 20 años he vivido en Marruecos y por tanto es mi segunda patria. Bueno, claro. Vamos a ver, un momentito. Hemos llegado a algunas conclusiones. No me toca. Hemos llegado a algunas conclusiones. Uno, hay que atraer a los jóvenes del paro de las ciudades al mundo rural. Eso sería una operación ganador-ganador. Y haría ahorros el Estado. Hay que atraer eyectados de compañías donde estaban cómodamente situados en Azca, en el banco no sé qué. Y ahora han cobrado el ERE, tienen algo de dinero y una salud espléndida. ¿Y alguna idea? Esos son los fundamentales artífices de ese cambio. Si alguien les ayuda, claro está. Y por último, yo creo que ha quedado también claro la conveniencia de atraer mayores a un sistema en el que pueden ayudar los señores de las diputaciones, esos que no le gustan nada a Albert Rivera, fomentándolas, haciendo que esos señores que son naturales de un pueblo de Palencia y que viven en Madrid, en un sitio donde, en fin, que cada vez pues les da más miedo, por ejemplo, pues vayan a una residencia el día que quieran, no en Madrid, sino en su pueblo. Y eso es un elemento impulsor de economía muy importante. Sus conclusiones. Hombre, pues en primer lugar, que España siempre ha estado despoblada en términos relativos con el resto de Europa, que el trasvase
del campo a la ciudad, la emigración del campo a la ciudad en España y en el resto del mundo, ahora en los países emergentes, es un factor de progreso y de libre movilidad de la población y que buscan nuevas oportunidades, mejores servicios y también mejor carrera profesional, y eso yo creo que no hay que impedirlo, sino todo lo contrario, que lo que hay es que tratar de atraer mediante mecanismos fiscales, que son en los que yo creo precisamente para atraer proyectos individuales privados. Y en el hábitat rural, claro que hay muchísimas oportunidades. Y de hecho, cada vez más todos entendemos que hay que conseguir un desarrollo sostenible, que es un equilibrio entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. Y la protección del medio ambiente cada vez es un valor económico más importante en el hábitat rural. Profesor Tamames, además de eso de balancear la conveniencia y el coste, ¿qué más quiere destacar? Yo diría que no hay que dramatizar. Si la gente se marcha es porque quiere, voluntariamente. No, es lo hecho. Y lo que hay que explicarse por qué se marcha. Claro. ¿Y por qué otros se quedan? Porque hay mucha gente que se queda también. Bueno, y en segundo lugar, creo que tenemos una ocasión, esto no lo he dicho hasta ahora, con los actuales problemas medioambientales a escala mundial, calentamiento global, cambio climático, etcétera, una oportunidad única. La producción de renovables eólicas tiene que tener guardianes. La producción de fotovoltaica, idem de idem. Y yo le diría al profesor Montoya, cuando se ha explicado sobre la sostenibilidad, oye, para eso tenéis ya la Real Academia de Ingeniería dentro del Instituto de España. Hay que moverla. Sí. A todas las academias hay que moverlas porque la verdad es que están a bajo rendimiento. Y por último, trabajar el tema y ver críticamente, pero con ojos críticos, la estrategia del gobierno, que dice que la tienen. Pero aquí no se ha tratado porque no la hemos estudiado, porque no la han difundido en ningún momento, ni siquiera la alta comisionada. Y por último, agradecerte que hayas planteado un tema importante en la opinión pública actual, muy importante. Don Leopoldo, conclusiones. Sí, como todos los que se abordan en Más se perdió en Cuba, Ramón, de gran interés. Yo únicamente insistiría en, porque como no podemos repetirlo todo y todo es interesante, en el fomento de la actividad in situ con los residentes actuales y los que puedan llegar aprovechando las capacidades de la economía digital. Antes he hablado un momento y creo que es algo procedente. Después, un régimen fiscal adecuado. Tanto más que una política de gasto, el tema de exenciones o bonificaciones significativas indefinidas o temporales para el asentamiento de población. Y después es garantizar la prestación de unos servicios fundamentales en temas sobre todo de educación, medicina, farmacia. Balbás, brevemente. Sí, la gente que se marchó o que la echaron ya en su día, en los años del desarrollo, da igual. Ahora lo que tenemos que ver es qué oportunidad, porque ya solo queda el 3%, ya no se puede ir quien no queda, así que ya no hay. Entonces tenemos que optimizar esos recursos con 2 o 3 grandes medidas económicas. Una de ellas es que no solo las poblaciones, las instituciones de los pueblos tengan dimensión, sino que tengan dimensión sus estructuras económicas, que son pymes medianas, bien financiadas. Las cajas de ahorro ya se las han quitado, pues ahora las rurales. No tenemos tiempo para más, Balbás, ni siquiera tenemos tiempo para despedirnos. Así es que buenas noches, feliz fin de semana en lo que queda y nos vemos el sábado que viene.